Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa, la influencia de la literatura en el cine. Lo primero, daros las gracias por estar aquí con nosotros y también queremos dar las gracias a las instituciones que se han implicado, al Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos, con María José de la Torre a la cabeza, y a la Consejería de Igualdad. Estamos muy encantados de que estéis aquí con nosotros y ahora voy a presentar a las personas que van a conformar parte de esta mesa. Empiezo por mi izquierda, Aida Méndez García. Si me equivoco en algún dato, me corrige. Ella es la mitad de las Bloody Girls, junto con Elena Lambao, que son críticas del papel de la mujer en el cine de terror. Imparten seminarios y talleres relacionados con la mujer en el terror y han sido jurados de distintos festivales y certámenes de cine. Aida, encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Junto a mí, a mi izquierda también, Marjorie El Hatch. ¿He dicho bien tu apellido, Marjorie? Perfecto. Genial. Directora del Festival Sui Generis, la Asociación Cultural Besarilia. Es profesional de estudios literarios y asesora cultural. En 2019 publicó su primera novela, Elisa y el escarabajo, y el ensayo, y aquí me toca el corazoncito, Batman y Joker, Duelo en Gotham, junto a Alberto Ávila Salazar. Marjorie, encantado de que estés aquí. Muchísimas gracias. Encantada yo también. Perfecto. Y bueno, en videoconferencia tenemos a Rubén Sánchez Trigo. Rubén, encantado de que estés con nosotros también. ¿Qué tal? Voy a hablar Igualmente. un poquito de ti. Eres doctor en comunicación audiovisual con una tesis en el cine de zombie español. Ahí una vez más me toca la fibra sensible. Autor de las novelas Los huéspedes, finalista del premio Drácula de novela y Bajo el barro, la editorial Planeta, y guionista de El intruso del año 2005, nominado al Goya Mejor cortometraje de ficción. Rubén, maravilloso currículum. Lo siento, lo primero es estar ahí, ¿eh? Lo siento, pero... No te preocupes. 2 años del COVID hasta hace 2 días. Hasta hace 2 días. No te preocupes, Rubén. Ya, el simple hecho de que estés aquí con nosotros, aunque sea de manera virtual, te lo agradecemos encarecidamente. Y no quiero dejar pasar este momento sin comentaros algo, y es que Vero y yo, principalmente Vero, que es la que ha hecho un trabajazo impresionante con todo este festival, hemos llamado a esta mesa la mesa maldita, porque nos ha dado problemas desde el principio. Es decir, la hemos intentado configurar de 1000 maneras, sobre todo ella, pero hemos dado con 3 personas muy especiales que yo sé que nos van a aportar muchísima información y datos muy interesantes con esta relación entre la literatura y el cine. Y vamos a quitarle la maldición a la mesa, vamos a disfrutar este ratito que vamos a pasar juntos y voy a lanzar la primera pregunta de esta sinergia que hay entre estos dos medios que son tan distintos pero siempre llevan conviviendo casi desde los inicios mismos del medio cinematográfico. Y la pregunta sería: ¿qué ha aportado la literatura al cine en cuanto a historia, personajes y elementos de género? ¿Y el cine y la literatura es como una especie de relación recíproca? ¿Se retroalimentan los dos medios? ¿Tú? Aida. Sí, vale. Pues sí, yo creo que ahora se retroalimentan todos los medios, o sea, ahora todos los elementos, de lo que disponemos culturalmente se retroalimenta. Eso es como los escritores o demás, que siempre es como, pues, que escribo escuchando esta música o viendo este tipo de cosas o tal. Principalmente si nos vamos a los inicios, yo creo que lo principal que aporta la literatura al cine es toda la literatura gótica, porque además fue una cosa que es todo el siglo de 1800 y justo ahí aparece el cine, entonces como la retroalimentación inicial de los ambientes y de los escenarios y de todo lo que tiene la literatura gótica, yo creo que es como el principio del... Si nos ponemos solo hablando al cine de terror, claro, no al cine en general, pero vaya, en general yo creo que se retroalimentan todo el rato, todos los medios, no solo el cine y la literatura, sino todo. Claro, y antes de que Marjorie nos dé su opinión, porque es lo que comentamos, ahora hay otros medios. Es decir, conforme van pasando los años tenemos otros medios de comunicación que también están relacionados tanto con la literatura como el audiovisual y va evolucionando. Esa retroalimentación se extiende hacia otros sectores. Marjorie, ¿qué opinas tú de ello? Bueno, que el cine en general, naturalmente, la literatura lo ha aportado todo, ¿no? A nivel argumental, digamos, a nivel de historias, porque cuántas novelas, relatos hay adaptados al cine.
cientos, miles, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, lo que dice Aida de la aparición del cine y la afortunada coincidencia con el tema de la literatura gótica, pues lógicamente está ahí, pero luego pues tenemos el imaginario literario, aunque son dos lenguajes completamente diferentes, pero bueno, son las historias, ¿no? De los griegos. El cine ha aportado, la literatura le ha aportado al cine los mitos, leyendas, no solo literatura escrita, sino también tradición oral. Claro, es que al final el cine es una narración. Exactamente. Entonces, el cine está la claro. literatura y antes estaba contándonos la historia uno a otro. Luego la escribes y la enseñas, pero que es lo mismo, son las narraciones que nos contamos. Ahora que habéis comentado lo de la mitología, y es otro tema que he estado yo hablando. Perdona, Rubén, me iba a saltar tu turno, yo ya me he metido aquí de cabeza. Rubén, apórtanos tu información, por No favor. pasa nada. Yo ya me venía Es que arriba. ya Mario y Aida han dicho ya algo muy interesante, ¿no? Aida ha dicho lo del imaginario gótico y tal, y Mario también, y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión de historia, porque al final sus inicios pueden hacer muchas cosas, ¿no? Con todos los medios nuevos, pues ya pues no sabía qué quería hacer, un medio para contar historias, un medio para una atracción, ¿no? Una nueva atracción, una especie de nueva montaña rusa. Entonces, bueno, ahora lo conocemos como un medio para contar historias, fundamentalmente, pero podría haber hecho muchas cosas, y en sus inicios yo creo que más que las ideas y las historias, sobre todo está el imaginario. Es decir, el cine se encuentra, aunque hay unos medios, y hay la literatura, que tiene un imaginario ya de siglos consolidado, que ya hay un trabajo hecho, vamos a decir así. O sea, cuando ves la primera adaptación de Frankenstein, ¿no? La que produjo Edison, que es de 1910, no recuerdo mal, Sí. de memoria, ya no es especialmente que la novela, un monstruo creado, un doctor, una especie más doctor y tal, pero lo que hay es un imaginario, ya está. Esto ya hay una novela que puede hacer lo que quiera con ella, porque ya hay unos lectores que la conocen, y ya puedo explotar el imaginario como quiera. Entonces el cine al principio yo creo que hace eso, y luego vamos a decir que se da la vuelta a las tornas, ¿no? Y con el tiempo yo creo que es la literatura la que recoge el imaginario cinematográfico, que es mucha literatura de mitos cinematográficos, ¿no? Hace poco un amigo contaba que iba a sacar una novela ahora en el mito de Marilyn, ¿no? De Marilyn Monroe y todo esto, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que la relación maestro-alumno está a la vuelta. Y una cosa que quería comentar, por ejemplo, del cine a la literatura, la forma de narrar. La forma de narrar, porque ahora hay autores, por ejemplo, un ejemplo muy, muy cercano, que es un escritor sevillano, Juan Ramón Viedma. Viedma prácticamente escribe secuencias. Cuando estamos leyendo a Viedma, estamos todo el tiempo viendo secuencias, y pasa con Cormac McCarthy, por ejemplo, en Meridiano de Sangre, que es una novela maravillosa. Bueno, por lo menos yo la considero maravillosa, y soy una gran fan de McCarthy. Que, por ejemplo, cuando McCarthy describe las escenas de los caballos en el desierto, que estás viendo el polvo, estás escuchando los caballos. Entonces, es como, digamos que lo sensorial del cine se ha pasado de alguna forma a la literatura, en cuanto crear ese poder que tiene el narrador de crear imágenes a partir de palabras, ¿no? Que no todos lo consiguen. Hay autores que no son tan visuales, pero hay otros que son muy, muy visuales, muy sensoriales, y este ejemplo para mí, traje a Juan Ramón Viedma a colación porque estamos en Andalucía, porque es grande, porque soy una fan de Viedma, se me nota, creo, bastante. pero es eso que además Juan Ramón cada vez va a más. Uno lee sus primeras novelas y como que lo percibe, pero ya en las últimas novelas ya tiene control total sobre el plano secuencia en literatura, que es alucinante. Sí, bueno, porque igual ya como que se han formado teniendo todo eso, ¿no? Hace poco en una entrevista a Mariana Enríquez lo decía de, pues tú, ¿quién crees que podría adaptar tu novela? Y era como, es que para mí ya, sí, son dos lenguajes, pero yo lo he vivido los dos juntos, y si hago una escena que te parece muy audiovisual, bueno, es que yo bebo mucho de audiovisual, igual que de la literatura, entonces... Estamos ahí, o de la estamos... música, como decía, sí. o lo que... Estamos Y ahora además a caballo entre los dos.
Sí. No, decir, Marjorie, que lo que decías de Meridiano de Sangre, bueno, de Viedma y Meridiano de Sangre, que me encanta que lo cites, porque son dos, McCarthy y Viedma, son dos grandes escritores, que siempre que hablamos de literatura geográfica, parece que hablamos de bestseller maluchos con prosa mala y tal, no, esto está muy bien que digas que hables de los autores como los catedrales, vamos, es decir, pero McCarthy, fíjate que empieza Meridiano de Sangre con una descripción de un niño que es absolutamente visual y sensorial, recuerdo que no recuerdo el párrafo de memoria, pero es así como, míralo, este es el niño, y empieza a describirlo, y ahí está la literatura de la visual. Que Completamente. Parece que es algo malo, ¿eh? Sí, no, pero completamente. Fíjate que eso de McCarthy que hace al inicio de Meridiano de Sangre, que es perfecto porque tú lo ves claramente, ese niño ahí, ya lo hace antes en una novela pequeñita que tiene que se llama Hijo de Dios, que no sé si la has leído, que es sobre unos asesinatos en un pueblo, unos cadáveres que encuentran en una cueva. Y como esto, escribir es un músculo al final, y esto se va, se va desarrollando en la medida del oficio, y ya como eso que veíamos en Hijo de Dios, que apuntaba maneras, ya lo consigue en el inicio de Meridiano, pero de una forma absolutamente salvaje. Meridiano. Cormac McCarthy en general es un maestro. Y esto que estás comentando es muy interesante porque esta literatura que se puede casi extrapolar directamente al medio cinematográfico, para mí tiene, en ocasiones tiene vertientes distintas. Porque, por ejemplo, ya hablando de Cormac McCarthy, No es país para viejos, me parece un relato, una novela maravillosa. Esa traslación que hicieron luego los hermanos Coen en la película homónima, Josh Brolin y Javier Bardem y demás, me parece que es una adaptación muy fiel de la novela, pero los mismos cineastas se la llevan a su terreno. Como tiene que ser. Exactamente. Es decir, sigue siendo una película 100% de los hermanos Coen. Pero hablamos de un cine más de autor, una literatura de autor y un cine más de autor. Pero, por ejemplo, yo recuerdo estar leyendo El Código Da Vinci y esas 10 primeras páginas lo pensé y digo, esto es aparte de ser un bestseller, esto es una película totalmente comercial y vendible a Hollywood. Y no me extrañó para nada que utilizara un director como Ron Howard, que es un director que hace un cine muy accesible para todo tipo de público, aunque luego haga películas más independientes. Y creo que eso confirma, ¿no?, esa retroalimentación entre los dos medios que estamos comentando y con distintas vertientes que yo creo que funcionan muy bien. Sí, sin lugar a dudas. Así es. Pese a que efectivamente son dos lenguajes completamente distintos. Hace poco estábamos escribiendo un podcast que vamos a estrenar ahora, que ya os mandaré la publicidad. No voy a hacerlo ahora, no es el momento. Pero la cuestión es que estábamos hablando del cine de García Márquez, del fracaso de las adaptaciones al cine de las obras de García Márquez. Y era... pero es que incluso García Márquez ni siquiera como guionista funcionó, porque por ahí hay una película de un guión suyo que se llama Tiempo de Morir, que es bastante desafortunada. Y lo único que se salva de las adaptaciones que se han hecho al cine de García Márquez es El coronel no tiene quien la escriba, hecha por Ripstein, pero es porque es Ripstein. Sí. Es la visión de Ripstein, que es completamente distinta. Y es que no puedo pretender que esto que este hombre te construye, que es palabra por palabra, es un tejido de palabras, que es su gran habilidad, ¿no? De pronto crearte una imagen que es muy sencilla, pero te la cuenta desde su poética narrativa. Claro. Tú no puedes pretender que ahora voy a hacer el plano, bueno, de pronto lo hace, yo qué sé, Tarkovsky, Angelopoulos, ¿no? Sí. Pero es complicado. Entonces, ahí es cuando en el momento de la adaptación, el guionista, el realizador, el director, tiene que llevar eso a su terreno. Bueno, igual hace como 2 años ya, ¿no?, que Netflix anunció lo de 100 años de soledad. Y ahí sí, yo es como con miedo. Están ¿no? en preproducción. Ahora vamos a ver qué pasa, porque quien es el showrunner es Rodrigo García Barcha, que es muy buen director de cine, y es el hijo de García Márquez. Exactamente. Así que si mete la pata, la metió él. Más presión no puede tener. Eso yo los derechos, total. Exactamente. Ahora mismo ya. Y algo que habéis comentado, que esa mímesis entre el autor literario y luego el cinematográfico, yo creo que también es muy importante la sensibilidad de la persona que adapta.
Uno de mis directores favoritos, no sé si estáis vosotros de acuerdo, uno de mis directores favoritos es David Cronenberg. Hombre. Y David Cronenberg adaptó dos novelas que se consideraban inadaptables, que eran, por un lado, El almuerzo desnudo de William Burroughs, Que es un peliculón. maravillosa, y luego Crash, que era Otro de peliculón. J.G. Ballard. Es decir, son dos películas que nacen de una literatura extrema, y luego es muy interesante porque el caso del almuerzo desnudo, en vez de tener una adaptación literal de esa novela, que es locura pura, con insectos, homicidas, cosas rarísimas, lo que hizo fue llevárselo al terreno de la metaficción, y tenemos al personaje protagonista, que es William Burroughs, viviendo lo que se narra en la novela. Yo creo que eso es un acierto, siempre buscar a alguien que pueda mimetizarse bien con la letra. Efectivamente, y fíjate que en Crash, tú en Crash ves a Cronenberg, pero también ves a Ballard. Exactamente. Si has leído la novela, es que lo ves ahí. Está su voz, está su esencia, pero en el terreno de Cronenberg, que es el ideal. ¿Tú qué opinas, Rubén? Yo estoy tan de acuerdo con vosotros que fijaos que las dos novelas que yo he publicado, las dos se vendieron los derechos. Y la primera estuvo a punto de hacerse, justo ahora esta semana nos ha dejado chiftelera y estuvo a punto de protagonizarla él, como para hacerla. Y la segunda, pues no sé qué pasará, pero vamos a vender los derechos. Y yo siempre he tenido clarísimo, yo he visto así, los directores que hagan su película o su serie, la vuestra, la tuya. No intentes ser fiel a la novela. No le debes nada al libro, es decir, haz lo tuyo, porque a mí personalmente las adaptaciones que más me gustan no es que sean las más infieles de per se, sino que son las que hay una personalidad, hay unos intereses, es decir, a muchas veces los directores o los guionistas, lo que encuentran en una novela no es un interés en toda la novela, sino en un tema, en una obsesión particular, entonces adaptan, se nota, ¿no? Cuando un director lo que le pasa y lo que le obsesiona es ese aspecto de la novela, entonces, oye, mejor que construya todo un proyecto personal a partir de ese aspecto de la novela que lo obsesiona. Y hace poco leía, no sé si se puede decir nombres, pero bueno, un autor de cómic español muy importante y muy interesante, ¿no? Que hace poco pues decía que no iba a adaptar nada suyo. Bueno, todos sabemos quién es, pero bueno, Tú sí. Pero claro, pero el caso es que alguien le decía, oye, y escribirte los guiones, como esto en Twitter, ¿no? O sea, y escribirte los guiones y así quedarte, no, hombre, o sea, tú con respeto. O sea, creer que porque el autor escriba el guión de su propia adaptación va a ser mejor o va a ser peor, esto es absurdo. O sea, ya hace poco, tengo muchos casos, pero a mí, en la adaptación, por ejemplo, de la novela de Samantha Sebring, que es uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos, de Infancia de Rescate, la película parece que es interesante, pero no llega a captar todo el sentido de la perturbación de la novela, ¿no? Y está escrita por la propia autora. Sí, yo creo que en eso, a veces sí, a veces no, pero per se, la fidelidad no es un grado no es una garantía de calidad, a veces es lo contrario, a veces el hecho de ser fiel lo que hace es limitar el mundo personal de las personas que están integradas. Entonces, yo casi firmaría una pancarta así de ser infieles. Sí, de hecho, tú que nos acompañaste la semana pasada en el club de lectura, que hablamos sobre el ritual, que en el ritual, bueno, en la película, la segunda parte de la novela se la pasan por el forro, pero como película funciona, Claro. la película funciona. La película funciona y le funciona una cosa que a mí me parece flipante, y es cuando sale el monstruo, que eso no queda bien en casi ninguna película, que ni siquiera ni en literatura, que es Sí. me estás asustando, y de pronto me sacas al monstruo ominoso, baboso, indescriptible, pero que Lovecraft tarda 5 páginas en describirme lo indescriptible. Una cosa... Es lo que dice, sí, Stephen King habla del momento de abrir la puerta. Dice que es un momento terrible para todo el escritor. Si tiras toda la historia llamando a la puerta, algo está llamando a la puerta, algo terrible, y entonces dices, tú como escritor dices, hay un momento donde toca abrir la puerta, y toca enseñar al lector lo que hay. Sí. Y claro, ahí como escritor todavía, pero como cineasta está sentido, porque la gente, como él dice, ¿no? La gente ha tenido hora y media para imaginar algo mucho más terrible y potente que lo que tú lees. La imaginación te va a ir por delante, entonces... Sí, pero en el ritual, curiosamente, la salida del monstruo
funciona muy bien y el monstruo mola un montón. Que es pedazo de monstruo que os habéis currado, chavales. Pues ahora que he mencionado, Rubén, la infidelidad a la hora de adaptar, voy a llevarlo yo. Ya he hablado de Cronenberg, ahora voy a hablar de otro de mis directores fetiche, que es Paul Verhoeven. Ajá. Porque no sé si la gente lo sabe, pero Starship Troopers es una adaptación de una novela de Robert A. Heinlein, que la película es todo lo contrario de la novela, porque la novela es probelicista, es una especie de glorificación de lo militar, y él, junto con el guionista Ed Neumayer, lo que hacen es una sátira completamente antibelicista y antimilitarista. Y funciona, es decir, estamos hablando de una película que adapta, podríamos decir que no es una buena adaptación del libro, pero que funciona como eso, como una sátira de lo que es el contenido narrativo. ¿Qué os parecen esos experimentos de alejarse un poco del material y aún así que funcione? Bueno, yo esta en concreto no conozco el relato, o sea, la peli sí, claro, pero el relato no lo conozco. Pero bueno, yo creo que lo que estamos hablando todo el rato, que al final es como que el director le imprime su personalidad y eso pasa, bueno, eso desde la mítica historia de siempre de Hitchcock, que conscientemente cogía historias que a él le parecían que eran como de más baja cultura, como para que luego él fuese de mira qué bueno lo que has conseguido con esta historia, en plan de eso es como leyenda de siempre, claro. ¿No? Bueno, a la mítica también de Stephen King odiando El Resplandor de Kubrick, cuando es como, claro. Joder, que sí, perdón, es un escritor, es buenísimo y te hace una pedazo de novela y luego el director también lo es y lo adapta y no... que a mí nunca me ha parecido, a mí esto, como la eterna controversia con cómo se adapta y si es mejor una cosa u otra, es que mejor todo si es bueno. Si una película es muy buena y puede venir de un texto que también lo sea, claro. Y ser fiel, o que un texto, lo que tú dices, que también sea bueno, pero que sea completamente diferente la película y que funcione, o al revés, o que el texto no valga... Que al final también una buena novela tiene que pasar por ser un guión, que es una herramienta de trabajo dentro del cine, entonces hay como mucho trabajo ahí entre medias que puede hacer que eso funcione o no y no tenga que ver con la base que tiene, sino con quién lo está haciendo, o con el camino que tome, o con la producción, o con mil cosas que ya sabemos. Bueno, y si a mí ya me preguntas por Paul Verhoeven, que haga lo que le dé la gana. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Eso que haga lo que le dé la gana. Yo soy muy fan de Verhoeven y la verdad es que, bueno, él tiene su visión muy particular. Es que aquí estamos nuevamente con el tema de cuando la gente va al cine después de haber leído la novela y dice, claro. Pero la novela es mejor. Vamos a ver, señor. No es que la novela sea mejor o peor, es que es otra cosa. Esto es otra cosa. Claro. Que también muchas veces hay como una cosa bastante absurda, como clasista, de que la literatura, que ya sé que nosotros no y que aquí no, pero que la literatura es mejor, claro, sí. No te gusta, es como que la peli sea peor que el libro, siempre es como, bueno, que tú eres más listo, más culto, que te gusta más. De esta es la más divertida que a mí me ha pasado, es una compañera de universidad que yo tenía, que era muy tonta, y vimos El nombre de la rosa, y me dijo, pero la novela es mejor, y digo yo, vamos a ver... Si tú entendiste de qué iba la novela. O sea, yo creo que lo entendí durante la semana siguiente de habérmelo leído, porque ahora toda esa movida de las religiones... Exacto, y me parece una adaptación ejemplar que hace algo más accesible Umberto Eco en El nombre de la rosa, si mal no recuerdo, dedica que coge las partes que son super bestsellers de esa historia. Exactamente. Claro. Toda la cosa política, filosófica, religiosa y se queda con el misterio. ¿Quién ha matado? Claro. No, y además toda la cosa semiótica que mete Umberto Eco dentro de la novela, porque ante todo, bueno... la cabra siempre tira al monte y Umbertico, ante todo, semiólogo, ¿no? Exactamente. Y muchas claves semióticas dentro de la novela, mucho juego con personajes, mucho intertexto, mucho lo que quieras, pero lo que hace realmente quien escribe el guión es que se queda con la parte policíaca de la novela. Y eso... Exactamente. Porque yo recuerdo partes de El nombre de la rosa de Umberto Eco, para describir un cartel en una puerta se podía tirar 2, 3 páginas. Es como en Juego de Tronos, que en verdad, desde mi punto de vista, la serie siempre debería haberse quedado con el nombre de la saga original, que es mucho más bonito, que es Canción de Hielo y Fuego. Sí. Es decir, George Martin podía pasarse una página o 2 describiendo la pitanza que estaban comiendo los Lannister. Es decir, ¿qué va a estar haciendo? ¿Traveling encima de la comida durante 3 minutos? No. Aparte de que da mucha hambre. Es decir, hay que aligerar en ese sentido narrativamente. Rubén, ¿tú qué opinas de esto?
No, estaba pensando en Tom Bombadil de los Anillos y vamos a dejarlo. Muy La bien, que te he visto salgo, bien. yo recuerdo en aquel momento tenía amigos indignadísimos, yo no entendía nada. Porque la parte de Tom Bombadil era inadaptable. O sea, yo todo lo que yo ya entonces estaba metido en guiones y tal, yo ya decía, pero si esto es inadaptable, esto lo metes en el cine y te queman el cine. Es decir, porque como te tiene media hora, 40 minutos de algo que sería muy vistoso, pero en la nada. No, pero volviendo un poco a lo que decía de Starship Troopers, que a mí, yo animo a la gente a que no haya, yo no hago mis clases, Starship Troopers es una novela y película que yo, una alumna mía, que no tiene nada de ciencia ficción, por ejemplo, le recomendé Starship Troopers y vino enamorada de la novela. Decía que era un videojuego. Sí, que lo es. Yo la verdad vendí como, yo decía, bueno, es todos los videojuegos de marines matados, matando bichos, está en la novela madre donde parte todo, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Como una novela, vamos a decir así, filofascista. Sí, básicamente. Sí, porque Era un súper tipo- facha. Era un tipo muy complejo, ¿eh? Iba desde el fascismo hasta el defensor de los hits. O sea, era un Sí, sí, tipo con muchas caras, ¿eh? Pero bueno, en la novela creo que tiene un punto ahí filofascista, ¿vale? Y sin embargo el joven hace una frase maravillosa y llena de amor hacia la novela, por otro lado, que es muy importante, ¿no? Que es no reírse, yo creo que no estaría de eso, hace una sátira no de la novela, sino del mundo de 1995, de los 90, es decir, el joven está en los Estados Unidos en los años 90 que estaban invadiendo ni aquí ni a nosotros. Bueno, esto da igual cuando le digo, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, estábamos ahí, la verdad, el golfo y tal, y entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer ahí cuando se hace un libro, ¿no? Traducir el libro también al momento en el que está leyendo, decir, oye, este libro no está hablando de lo que está pasando en los años, en los que se escribió la novela, ¿no? Lo que está aquí súper de los 70, me parece. No está hablando de los 70, ¿no? Está aquí súper está hablando del momento en que se produjo la película. De los Estados Unidos cuando se produjo en los años 90. Creo que eso es muy inteligente por parte del joven, que yo también le doy carta blanca y para el joven que ahora lo quiera. Total. Además, hay otra cosa muy interesante en la adaptación, es que hay una sátira, es decir, estilísticamente la película, tú la puedes ver y como estamos diciendo, a un filofascista le puede gustar, porque a un nivel visual es todo lo que ellos ansían. Pero luego es muy interesante porque hay también una sátira, ya a partir de la novela de Robert A. Heinlein, también hay una sátira de cine de propaganda nazi, tipo El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl. Es una película con tantísimas capas que por eso cuando se estrenó pasó lo que pasó. Además hay una cosa, Luis, perdona, Sí, fascinante. Yo, como la uso en clase, de verdad, no sé cuándo hace que no la veis. No ha envejecido visualmente nada. Nada. Esa película que la ves hoy en día, las escenas de acción, es verdad lo que dices. A una persona fascinada por toda la parafernalia militarista, esa película les flipa, les encanta. Aunque está haciendo una sátira de ellos mismos, como espectadores, ¿eh? Les encanta, porque las escenas con los bichos, pelear todo el asalto al fuerte este y tal, es que funciona de miedo. O sea, encima del joven, con todo y cariño, es que encima de nuestro ser un director de acción súper dotado. Además, tiene una cosa maravillosa, que si no recuerdo mal, creo que estaba en la novela ya. Y eso demuestra que el juego es muy inteligente adaptando. Fíjate que la novela hace una cosa que se imagina un mundo futuro, por ejemplo, donde hombres y mujeres en el ejército son exactamente igual. sí. Es una cosa muy moderna, ¿no? Ahora, bueno, hemos caminado y tal, pero no sé. No estoy al tanto de los asuntos del ejército, no sé. Pero en aquel momento, ¿os acordáis? Hombres y mujeres, por ejemplo, se luchan juntos. Hay una especie como de retrato de las relaciones sexuales muy ligero, ¿no? Hay dos personajes que se acuestan un poco como una especie como de declaración de amistad. Sí. Es decir, todo eso es súper moderno. Y me parece que los jóvenes muy inteligentes respetando esas partes del libro de Heinlein, porque es un autor muy complejo. Claro, tiene contradicciones. Qué bonito todo esto que estamos hablando. Yo estoy encantadísimo. Voy a pasar a otra preguntilla y a ver lo que opináis. Sería lenguaje literario versus lenguaje cinematográfico, que aunque ya hemos abordado un poquito el tema. ¿Funcionan las adaptaciones? ¿Se pierde parte de la historia en el camino? Y lo que estábamos diciendo, que es algo que ya hemos abordado, ¿se debe ser fiel a la adaptación? La adaptación debe ser fiel, que es algo que ya hemos comentado, que se puede ser fiel al texto o no y funcionar de una manera u otra. ¿Qué veis en esa colisión del lenguaje de uno y otro y si pueden convivir? Que de todas formas es algo en lo que ya hemos ahondado un poquito. Yo me acuerdo
de una cosa que se puso de moda en los 80s, era yo muy jovencita, que se llamaba novelizar, Ah, sí. que era convertir en novelas las películas. Eso fue una moda gringa, no sé si llegó aquí. Tengo varias. Sí, tiene varias, sí. Y bueno, es como el ejercicio a la inversa, ¿no? Hacer el ejercicio a la inversa. Yo creo que sí, que sí, que lógicamente que pueden convivir, ya lo hemos dicho, lo uno se nutre de lo otro y tanto se puede nutrir la literatura de los recursos del cine que tú puedes crear una imagen perfectamente poética a partir solamente de diseño sonoro y de una buena iluminación, ¿no? Y allí tienes tienes la belleza que te aporta el cine, que es equiparable a la belleza que te aportan las palabras, ¿no? Sin quitarle mérito a uno u a otro género. ¿Aira? Sí, es que lo he dicho, que ahora tenemos ejemplos además de todo, antes que comentaba Juego de Tronos, que es una cosa que se fue la serie ya más allá de las novelas, ¿no? Que no han terminado, la serie sí, acaba su historia y ahora las novelas pues tendrán otra historia, acabará de otra manera y son diferentes pero son igual de válidas y están igual... Sí, por ejemplo hay directores que son verdaderos poetas. Yo es que soy muy fan de Teo Angelopoulos, por ejemplo, y para mí Angelopoulos ante todo es un poeta, antes que cualquier cosa, ¿no? Y lo ves en cómo diseñaba cada plano, ¿no? Esos planos secuencia eternos de Angelopoulos que bueno, yo me quedo sin palabras y me emociono mucho con su cine, pero sí es poesía lo que hace él con la cámara, es poesía. Entonces, sí, hay formas de hacerlo donde digamos que así como los géneros se cruzan, el terror con la ciencia ficción, o se puede cruzar el policial con el gótico, igual aquí, ¿no? Que se puede cruzar la poesía con el cine perfectamente. Claro. ¿No? Y en la narrativa, pues claro, yo narro con imágenes, tú narras con palabras, y aparte de imagen, pues tengo otros recursos más, ¿no? Tengo sonido, tengo... Bueno, y las narraciones que son más bestsellers o más comerciales, que es directo, o sea, es que es lo que estamos hablando, y más las de los últimos años, que son súper visuales, que las estás viendo, que pasarlas a imágenes, que pongas producción. Claro. Antes de pasarle la palabra a Rubén, es que ha hablado de Angelopoulos, la mirada de Ulises, Sí. que es una película fascinante. Además, Harvey Keitel es uno de mis actores favoritos. Has dicho, hay poesía en el cine de Angelopoulos. Es decir, hay en esa película una elipsis narrativa en un salón. Que él es niño, pero es Harvey Keitel. Y van pasando bello. los años, ven cómo tocan el piano. Eso es precioso. Una evolución narrativa preciosa. Y eso es literatura pura. Pura, claro. Total. Claro. Total, Sí, es sí, maravillosa. sí. Rubén, ¿qué opinas tú de esta parte? No, yo creo que a nivel de lenguaje, yo que, por ejemplo, soy muy mal lector de bestsellers, se me caen de las manos. No digo sin nada clasista, digo verdad. De hecho, a mí me encanta Michael Crichton, soy defensor de Michael Crichton, y también no lo explico por qué, porque es un autor que no es un gran cronicista, no es un gran escritor, pero el que coge una novela de Michael Crichton y yo la bebo, y no sé por qué. Pero con el resto de bestsellers, claro, sí que aquí no me ha trascendido ya esto, y lo digo sin me elevo a tono de clasismo porque odio todo esto. Pero no sé por qué. Pero a nivel de lenguaje, a mí me encanta cuando el cine encuentra rasgos en la literatura que no son literales. Es decir, por ejemplo, que abrimos el melón de Lovecraft, que esto es un melón, en fin, importante de abrir, ¿no? De la influencia y tal. El cine, por ejemplo, que ha adaptado tan mal a Lovecraft, sin embargo, ha recogido las enseñanzas de Lovecraft a nivel de lenguaje en muchas adaptaciones que son apócrifas, que no son adaptaciones de Lovecraft como tal, ¿no? Comentamos mayoría hace un par de años o tres, no recuerdo, no me sale una que estuvimos sobre Lovecraft y tal. Por ejemplo, esto del principio de Alien, de la primera Alien, ¿vale? Sí. A nivel de lenguaje, cómo dilata ahí Ridley Scott el tiempo, ¿no? Toda la llamada de la nave, cómo va verificando la información, cómo va introduciendo la atmósfera, cómo nos encontramos con un montón de cosas que no tienen información, por ejemplo el monstruo el Space Jockey y tal y todo esto.
todo eso es puro lenguaje lovecraftiano, en una adaptación que no parece nombre de Lovecraft por ninguna parte. A mí me interesa cuando el cine recoge esos hallazgos, ¿no? Kafka, por ejemplo, es un autor que a nivel de lenguaje, es que claro, cuántos autores son kafkianos, cuántos directores, lovecraftianos, nada, para Kafka. Yo creo que ahí está la verdadera influencia a nivel de lenguaje del cine, la impresión, más allá de las ideas, que decíais, por ejemplo, la psicoanálisis de Hitchcock, ¿no? Que es verdad, que Hitchcock cogía también un Mariel, y también un Mariel, que es una escritora en mayúscula, que cogiera la idea solamente. Por ejemplo, cogía la idea, que era buenísima, los pájaros, Rebeca, pero los pájaros cogen la idea y ya está. Y el resto se inventa la película, y Los pájaros es un relato maravilloso, de mis favoritos, y la película de mis favoritos también, y no tiene nada que ver con ellos. Y ahora, Rubén, que has mencionado adaptaciones de Lovecraft, y aquí Juanjo yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, esas películas que se convierten en las mejores adaptaciones de relatos de autores sin estar inspirados en relatos de esos escritores. Para mí, En la boca del miedo de John Carpenter, In the Mouth of Madness, es posiblemente la mejor manera de extrapolar el imaginario de Lovecraft al cine sin estar inspirado. Es decir, tiene la esencia de muchos de sus relatos, pero no es oficialmente una adaptación y me parece fascinante. Es decir, la prefiero a prácticamente todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, salvo alguna excepción, y otra muestra de cómo la literatura ha influido en el cine. Y otra cosa que estábamos comentando antes, el efecto contrario. Yo hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que como ahora para vender libros se ha convertido en un arte los book trailers. Sí, hace tiempo ya. Exactamente, es decir, hay algunos book trailers que son pequeñas joyas audiovisuales y funcionan muy bien para vender esos libros y para publicitarlos. Seguimos con esa retroalimentación entre los dos medios y más allá, como estamos comentando, ¿no? Una adaptación del imaginario de Lovecraft sin basarse en ninguna de sus novelas. Relatos más bien, porque Lovecraft era más de relatos cortos. Voy a pasar a otra pregunta, a esta qué os parece. ¿Capta una película la fuerza de las palabras? Y es importante hablar un poquito del uso de la voz en off, que unas veces es muy adecuado y otras no. Para mí el uso de la voz en off está justificado cuando lo que está haciendo la voz en off no es subrayar obviedades que estamos viendo en la pantalla. Es decir, que está aportando algo a un nivel narrativo. ¿Qué opináis vosotros de este recurso? Que sí, que otra vez todo funciona cuanto mejor sea quien lo esté haciendo y cuanto mejor esté acabado el producto, pero al final la voz no, o sea, el audiovisual es mostrar, bueno, esto es si es la clase de guión no es lo mítico del guión, mostrar, no contar, ¿no? Entonces, cuanto más muestres y cuanto más hagas ver a la gente a través de la imagen, que entiendan, o sea, las cosas más potentes y los actores más potentes son los que con la mirada están entendiendo lo que está pensando, que eso en literatura lo tienes que escribir. Igual son muchas páginas que un pedazo de actor en una mirada estás comprendiendo eso. Ahora, luego pues la voz en off, en algunas historias funciona mal, algunas historias que quieren abarcar 8.000 años, como claro, hay algunas cosas como Orlando, por ejemplo, que es una locura de novela y de cambio y de tal, que claro, que igual necesitas como un camino, o luego lo que decíamos de la literatura gótica, toda esta literatura de la epistolar, de las cartas, que todo se basa en lo que se contaban en el fuego, lo que se contaban lo uno al otro, no sé qué. Yo creo que ahí en el terror, lo que decíamos de la imaginación, tiene mucha potencia. Que tú cuentas una historia diciendo, a mí me pasó esto, ¿no? Como que yo te lo cuento a ti te da más miedo que si lo leo, o sea una cosa que te has encontrado, ¿no? Yo te conozco y te digo, no, a mí me pasó esto, o en la casa de mi abuela pasó no sé qué cosa. Entonces yo creo que ahí, justo en el terror, esta cosa de la voz en off tiene cierta... O sea, como que tiene más potencia que en otros géneros, me parece, también. No sé, me gusta más. Hay ciertos momentos de cosas de drama y tal, que al final es como para que venga, cuando muchas veces la voz en off es como para que al principio de la peli me diga, ay, qué pena cómo murió esta. Y ahora 2 horas enteras para ver cómo... Es como, tampoco entiendo muy bien... Sí, es que últimamente estamos asistiendo al abominable espectáculo de la voz en off que te cuenta lo que está pasando. No me cuentes lo que está pasando si ya lo estoy viendo. O me vas a adelantar con la voz en off algo que
que no me va a O contar. me vas a poner en contexto, ¿no? Hay veces Sí. que la voz en off te dice, pues yo fui hasta acá. No, Manderley era de esta forma y de esta otra. Y luego entras y entonces te cuento la historia. Claro, Vale. Pues es- estás poniendo una voz de algo que no tiene voz, ¿no? ¿Cómo te digo esto cómo era? Vale. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en Hill House, el inicio El inicio es igual que Manderley, es lo mismo que igual, lo de Beca, es como igual entrando a que la el casa. relato y tal, como ya te introdujo en Claro este que también universo. se está poniendo eso en un relato gótico que empiezan así, que empieza, Claro. pues te dejo en este espacio, que es esta casa, este páramo, esta tormenta, aquí están estos personajes. Sí, pero no sé qué vi hace poco. Pero en general es horrible. O sea, Yo- todo el rato hablamos de cosas que funcionan muy bien, pero en general ahora mismo hay muchísimo producto audiovisual, Sí. muchas cosas que no están tan bien, como la que estamos resaltando y hay cosas no, horribles. Sí, lo que hablábamos a la hora de la comida, del mundo de la obviedad, ¿no? Donde ahora todo es a punta de piqui piqui. No me lo explicas. A ver, ¿esto es cine o qué es? Las imágenes, se supone que me lo tienes que narrar con imágenes, pero me plantan a dos personajes hablando, Claro, que ahora no voy a sacar paran esta de amiga hablar. Para que veas todo lo que me está pasando por la cabeza, como no te lo sé mostrar bien, voy a sacarme a esta amiga a la que se lo cuento, que te quede claro. Sí. ¿Sabes? Eso es horrible y sobre todo en muchas de las producciones de Hollywood, esa sobreexplicación de la trama. La sobreexplicación que es que de alguna manera está contando con que el espectador es idiota. Exactamente. De hecho, hace poco, a ver, voy a hacer leña del árbol caído, pero bueno, fuimos al cine a ver Morbius, que es una película que, bueno, ¿Por qué? no, Es la no me, pregunta. no me voy a cebar excesivamente con ella, pero hay un momento en el que los dos personajes protagonistas de los científicos se están contando algo relacionado con los experimentos que están haciendo que ellos dos saben. Es decir, no hay una justificación a nivel de diálogo en el que esa explicación sea orgánica. Porque solo le faltaba a Jared Leto luego mirar a la pantalla y decir, o habéis O habéis enterado, enterado. o lo pongo más sencillo. Con plastilina. Y eso queda horrible, horrible. Y luego es interesante, hemos hablado de la adaptación de Shirley Jackson, con Henry James y otra vuelta de tuerca también hay ciertos paralelismos en el sentido narrativo, pero luego hay un recurso que a mí me gusta mucho, que lo he destacado aquí en las preguntas, y vuelvo a David Cronenberg, no lo puedo evitar. La película Spider era una adaptación de una novela de Patrick McGrath, en la que el protagonista es un personaje que tiene problemas mentales, y el libro es, una vez más, como ha dicho Aida, epistolar, es decir, es su diario. Entonces, David Cronenberg elude en todo momento la voz en off, porque es un personaje totalmente introvertido y no quedaría bien, una vez vuelvo a utilizar la palabra, no quedaría orgánico ver al personaje de Ralph Fiennes totalmente introvertido y una voz en off con una claridad prístina hablando de su situación, de todo lo que está viviendo. ¿Y qué hace David Cronenberg? Vemos al personaje durante toda la película Escribiendo un diario. garabatitos. Escribiendo un diario que luego descubrimos que no hay nada. No hay escrito. nada. No hay nada, es un reflejo de su mente, Sí. como lo era la máquina de escribir del Resplandor, de todos los problemas mentales de Jack Torrance. Sí, a mí me parece es una película que te deja mal cuerpo, ¿no? Sí. Spider, porque sientes cariño, afecto por ese personaje que hace tan bellamente Ralph Fiennes y cómo vas descubriendo con él la verdad, ¿no? Lo que él está persiguiendo no es real y da mucha tristeza, pero además es que es una película preciosa. Y es muy interesante que se estrenara el mismo año que Una mente maravillosa. Que Una mente maravillosa ofrece pues, una película preciosa, muy bien interpretada, pero ofrece una versión, como tú comentabas, masticada de lo que es la esquizofrenia. Exacto. Dulcificada, vemos que tiene sus problemas, pero la típica historia de superación, típica estadounidense, pero Spider no se anda con pañas calientes. No, para nada. Es un enfermo mental que vuelve al hospital mental. Exactamente. No hay nada que hacer. O sea, están sus voces, sus demonios, sus fantasmas, están ahí atormentándolo y van a seguir atormentándolo. El hombre con su cuadernito, sus zapatitos, fascinante. es entrañable además, entrañable, cosa que no me produce el esquizofrénico de Una mente brillante, pero es que me dan ganas de achucharlo. Rubén.
No, es que estaba pensando en tantas cosas que, bueno, para no acaparar, que es eso de la unidad. Yo creo que estamos viviendo ahora un momento de contradicción. Es decir, por un lado, decía hace poco una amiga en el festival, los frikis han ganado. Es decir, Sí. eso se lo digo a mis alumnos, ¿no? Es decir, por un lado hay una exaltación, ¿no?, de lo imaginario. Es decir, yo cuando iba al instituto, pues sí, con una novela de Stephen King, era arriesgarte a que te tiraban por la ventana, mis compañeros, y ahora mismo mis alumnas van con camisetas de Spiderman. Es decir, los frikis han ganado, ¿no? Yo a muchos alumnos se lo digo, no, había que ser friki antes. Sí, Ya claro. ya no es de friki, todo el universo Marvel, no. Pero bueno, pero por un lado eso, pero por otro lado la contradicción es que creo que estamos asistiendo en un mundo apocalíptico algo parecido a la muerte de la imaginación. Me explico. Ahora se va a crear una serie de Obi-Wan Kenobi, que creo, intuyo que va a ser una serie muy competente. Es decir, será una serie de aventuras. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, ok. Pero claro, nosotros durante décadas hemos imaginado qué pasó, los asustidos, los separa, los esconde, y ahora no hay que imaginarlo, nos lo van a enseñar. Es decir, precisamente vivimos en una industria visual que no se está diciendo, mira, no imagines porque te lo voy a contar yo. Y bueno, es una contradicción, es verdad. Y no sé, no creo que sea, no me quiero poner en plan tiempos mejores, tiempos peores, digo, de antes lo mejor y tal, pero es cierto que vivimos tiempos donde hay que contarlo todo. Hay que contarlo todo. Me pasaba hace poco con la película, me acuerdo de, no sé si es un perro del perro, ¿verdad? Que era Jim Campion, ¿no? Me gusta mucho, y un amigo mío decía, entonces, no entendía la película. Que tú no entiendes la película no es malo. Mucha gente no entendió la llegada y lo gustó. Es decir, sensorialmente te puedes disfrutar de algo sin llegar a entenderlo del todo. Pero bueno, decía, yo es que he hecho falta una voz en off que rellena estos huecos y tal. Yo creo que no, yo ahí estoy con Jim Campion totalmente. Es decir, tú como espectador haces un trabajo que es rellenar los huecos por ti mismo. Y entonces, claro, creo que ahí el cine, cierto cine tiene que aprender de la literatura. La literatura usa las palabras precisamente para referirse al lector y pedirle que sea el lector el que complete los huecos del sentido de la historia, esto del estructuralismo, de la contabilidad y tal, pero todo eso parece que... Eso es culpa de Netflix. Yo creo. Claro, ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es culpa de Netflix. Rubén. No sé si de Netflix. Claro, yo creo que no solo de Netflix. La serie, ¿Qué está pasando? si mañana va a hacer la serie, yo de Netflix voy con una camiseta aquí. Ya, no, Bueno, claro. claro, a ver. No lo dudes. Si te parece, Haces que bien, dices que haces no. bien. Pero es la cosa de todo masticado, de dártelo todo explicadito. Pero es que está pasando en el teatro. En el Sí, teatro sí. está pasando también. Entonces, hay que poner mucha atención a por qué está pasando esto. Porque queremos inmediatez, porque Exactamente. queremos, Sí. porque ya no soportamos videos de más de 2 minutos donde nos den información. Entonces todo encima te lo tengo que dar no solo masticado, sino comprimido y bueno, y vas a perder el placer del juego, ¿no? De alguna manera, que es ese de rellenar los huecos, de luego sentarte a tomar una cerveza con un amigo, comentar la película y decir, pero ¿por qué pasó esto? Y lo mismo con la novela. No, está pasando en la literatura, está pasando en el teatro. Sí, pero claro, yo no creo solo que sea una cosa como pensada y consciente de muerte de la imaginación, ni yo que sé qué, que eso creo que es algo que se puede como valorar más con el tiempo, de mirar lo que pasa en este momento, sino que es una cosa de la industria comercial en todos los aspectos, sí. como si esta película funciona y puede hacer 3 más y las 3 van a funcionar, porque me voy a inventar una historia que igual no funciona. Porque lo de Marvel, te guste más o no te guste menos, es que es muy fuerte, es que las películas son la misma. O sea, que la misma tienen historia. o sea, el primer golpe está en los primeros 20 minutos, hay la primera batalla y luego pasa no sé qué, y ahora te cuento la historia de este y se aparece otro personaje, vemos su historia y luego la otra. Es que es igual. Claro. Y durante un año tienes 3 pelis de esas iguales y pueden ser iguales porque da igual, tú te vas de una y te has olvidado porque no lo comentas más que eso, más Sí. allá de ¿con qué juntaba con esto? Ah, con WandaVision, ok. ¿Con qué juntaba esto? No, salió un Spider-Man 3, vale. Y es curioso porque cuando algún director de los que ha trabajado en Marvel se ha salido un poquito de Tiesto,
o le han bajado los decibelios o lo han echado directamente, porque ahí tenemos Y a al revés, y al revés, o sea, y al revés, como que la industria, o sea, que se cargan, que dentro de Hollywood lo de los autores es como Sí. un poco con pinzas, Relativo. pero que llevamos unos años que no es, que cada autor que ha hecho cada no, pero Colin Trevor, todo esto que hacía una peli indie interesante, Siempre, su siempre. siguiente peli es un Star Wars o un Marvel y se Sí, acabó, sí, sí, ya se acabó. la peli indie que hizo. No, eso es- y llevamos así unos cuantos años, con muchos directores interesantes de Sundance, de no sé qué, que se meten, pues eso, su siguiente peli es Star Wars, que va a haber 800 Y además series que, más. que ya ni siquiera ruedan, porque ya todo lo tienen precocinado. Eso, Es decir, claro, es que tú hablando en términos de cocina, ya tienen el mise en place hecho cuando llegan Claro, a rodar. Y esto se hace en CGI, esto ya está no sé qué, esto era, dale Claro, tres eso- instrucciones a los esos actores. personajes, No. claro. ¿Qué dice Rubén? Sí. Que No, ya- digo que vale, que yo siempre digo que si estuviéramos si esto fuera los 70, Coppola o Spielberg, o sea, Spielberg después de Tiburón tendría que hacer una línea de Marvel. Claro. No Sí, podría hacer 50 sí. años aparte, Sí, claramente. sí. Hace O sea, poco... por ejemplo, Baxter de Autor está en extinción, no es Baxter de Autor como tal. Ahora George Miller acaba de presentar en Cannes una locura, ojalá le vaya bien, porque necesitamos que funcionen estas películas. A mí El Hombre del Norte me gusta más o menos, me gusta, pero que no me gustase. ¿Cuál? Yo quiero El que Hombre del el Norte. De Robert Eggers. Ah. que no se haga más películas así, Claro. que la gente haga más películas así. Sí, no quiero Doctor Extraño 4. Pues No lo porque vas a no tener. me guste, me parece muy bien. Lo verás el Pero- próximo año. Pero Sí, no, y o no. sea, en los 70, un Spielberg, un Coppola, sí. No, en esta época no existirían las películas de Tarkovsky, que era una cosa que hablábamos hace un rato. ¿A quién se le va a imaginar? El algoritmo no te va a decir a ti, productor, que la gente quiere ver una cosa como Solaris. Exactamente. Y entonces, en ese orden de cosas, pues, apunta Como el para llegar algoritmo. a gente nueva, porque es como de antes, sí, claro, Netflix Claro. pone todo el dinero que quiera hacerle la peli a Scorsese o a Jane Campion Sí, o a sí, quien claro, quiera, claro. pero que una Jane Campion nueva salga o un Scorsese nuevo salga, ¿de qué? Es que no Exactamente. tienen cómo, porque hay un algoritmo que dice que la gente quiere ver mierda, entonces vamos a producir montañas de mierda. Y así se va retroalimentando. ¿no? La gente de mierda en general. Y cada vez crece más la mierda. Entonces, pues habrá que volver a ver películas de los 70 y Claro. finales de los 80, yo qué sé, y volver a los clásicos y volvernos como Garci. No sé, porque... Y otra cosa muy curiosa que ha apuntado Aida, eso de director, su primera película independiente, Sundance, triunfa, pero llega a Hollywood y lo mete dentro de su maquinaria para que no destaque, para que Claro. no tenga personalidad. Es decir, voy a coger a este director que ha hecho una película que ha ganado tantos premios en tantos festivales, pero lo voy a poner dentro de mi franquicia. A lo mejor a algunos de los de aquí vaya a arquear un poco la ceja, pero a mí Los Últimos Jedi me gusta. Pero Rian Johnson era un director que venía de una película que se llama Brick, que era puro cine negro localizado Bueno, en un pues hizo contexto... Looper, que ya era como- Exactamente. Pero sí, Pero sí. bueno, mírame la directora de Eternals. ¿Cómo Sí, se bueno, llama? bueno, es que eso me parece- el salto brutal. El salto Pero brutal. no, Vamos no a ver, entiendo. vemos Rider Pero y si ahora ella, Eternals. O sea, o gente de prensa la paga muchísimo dinero, o ella pasa por la entrevista diciendo que fue ella la que quería hacer Sí, sí, no, una yo saga he nueva. yo he escuchado eso. O sea, tú eres la segunda mujer del mundo en ganar un Oscar y lo siguiente que quiere hacer es Eternal, de verdad. De verdad. O sea, Es decir, venir de que no lo Nomadland... entiendo. Exacto. de Encima Nomadland, Nomadland, que de- no es que de haya Rider. ganado, yo que sé, el año que gana con el discurso del rey. Vale. Exactamente, No, exactamente. con Nomadland, que es una historia súper social de... Es que eso no es puedo lo comprender. interesante. O un director... Kevin Hood con X-Men Orígenes, que es peor todavía. Por ejemplo, porque y bueno, y Gavin Hood, que con X-Men Orígenes lo ven, lo que a mí, como fan de los X-Men y demás, me parece una aberración, que yo solo quería verla por mi querido Hugh Jackman. Es decir, ese director dijo que no sabía ni lo que había hecho, porque directamente la Fox, que luego también la Fox, antes de aliarse con Marvel Studios,
iba a su bola, la película salió un desastre, pero ahora que ha comentado Juanjo Lobezno, James Mangold fue un director que empezó también con cine independiente, empezó con una película que se llamaba Heavy, con Liv Tyler, que era muy interesante, y este por lo menos ha sabido aclimatarse dentro de la comercialidad, pero hay otros directores que han dado el salto del cine más independiente al comercial, y lo han devorado, como le pasó a Josh Trank, que no es que Chronicle fuera una película totalmente independiente, pero era algo más pequeño, Bueno, de sí. lo que él tenía más el control, y luego todo lo que ha hecho ha sido un desastre, desde Los Cuatro Fantásticos, y luego ha intentado resarcirse con Capone, que se nota que le han dado más libertad, y salió lo que salió. Lo que salió. Que a mí No, me porque encanta Tom luego Hardy y en esa película está para ahorcarlo, directamente. No, además, que es una historia que no interesa. Exactamente. No tiene ningún interés. O sea, a mí me parece una película perfectamente prescindible. No, y cada vez que ha habido como algún intento, no, esta última de Doctor Strange, al principio no es la otra que estaba Scott Derrickson, que supuestamente Sí. iba a ser la primera de super terror y no sé qué, no sé cuándo. Exactamente. Eso se quedó en la nada porque era de repente no puede ser tan de terror, no puede ser, o sea, no puede irse tanto de Marvel, que al final acaba haciendo Sam Raimi, pero bueno, ya dentro de otro rollo que sí que tiene como un poco más. Yo creo que le lleva Bueno. bastante a su terreno, Sam Raimi. Lo que pasa que... Pero es como no me parece interesante, es como sí, hace esta escena, ¿cómo se llama? Bayona, porque le hace mucha risa hacer los dinosaurios, pero Bueno, eso es otra cosa. Me saca el tema Bayona, que es muy interesante. Es muy interesante porque J. Bayona da el salto a Hollywood. Es decir, todas sus películas, ya desde el orfanato se le notaba que era muy hollywoodiense. Pero bueno, bueno, es que el voy a verme. orfanato cuando entremos a otra vuelta de tuerca. Eso se pasa interesante también. Y el caso es que se estrena Parque Jurásico, que ya ni me acuerdo, como El Reino Perdido, no me acuerdo. Y las críticas desechan elogios con la película. Y yo, desde mi punto de vista, yo cuando la reseñé dije, J. Bayona, desde un punto de vista técnico, hace muy buen trabajo. Pero la película no vale para nada. Pero la prensa especializada española empeñaba en que la película era maravillosa. Y no es maravillosa. esa Pero película. tal vez por un poco de chauvinismo. ¿no? Exactamente, Tú verás, porque tenemos un es que aquí director no que... puedes decir nada que Tenemos un vas a direct- decir. Bueno, Mira- pero a mí me acaba de pasar eso de hablar maravillas, ¿no? Porque es un director de aquí, me acaba de pasar con Encanto, con esta película de Disney Sí. que ganó el Oscar y tal, que es una película que se desarrolla supuestamente en Colombia, en entorno colombiano y tal, y yo, pues, a mí la película me pareció cualquier cosa, cualquier cosa. Pero siendo colombiana, todos los colombianos me decían, ¡qué maravilla! ¿Viste Encanto? ¡Qué belleza! Como... Yo, que era como, bueno, entonces no puedo decir nada porque me arrancan la cabeza. O sea, ya por el hecho de que sea una película que se desarrolla supuestamente en Colombia, una película donde no hay ningún conflicto de nada, nada. Que es una casa mágica, una señora que viene huyendo de unos paramilitares o de unos guerrilleros, no se sabe, y se le aparece una casa mágica de la nada y todos tienen magia y entonces vienen los expertos en estos temas de las constelaciones familiares, hablar de que la película es perfecta, explicando un tema de las relaciones de la familia. Bueno, sí, vale, pero eso no es cine. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, la película será muy terapéutica. Pero cine no es. Esto, a mi juicio. Pero como colombiana no puedo decir que no. No, nada, nada. Lo digo aquí, no lo sostengo delante de nadie. Pero es lo que pasa, A Bayona. mí me gustaría comentar una cosa, que es que, porque yo esto lo comento mucho con mis alumnos y con amigos y tal, ¿no? Y creo que hay una, no se ha dicho así de esta mesa, pero bueno, lo digo no por vosotros, ni por mí. Pero sí que hay una idea de que, bueno, todo esto que estamos hablando, de que realmente la gente solo quiere ver franquicias, que a veces discutir, ¿no? Esto es como todo, la gente quiere ver lo que le ponen, Lo que le ponen. quiere ver otras cosas, pero no quiere otras cosas, y que fue antes, ¿no? Esto para discutir. Pero yo lo que quisiera centrar un poco los muebles con respecto a las nuevas generaciones, es decir, yo no creo que esto es una cuestión de nuevas generaciones en absoluto, es decir, yo siempre digo que mi generación, la de cuarentones que no hemos crecido, así que claro, ¿no? Que estamos ahí con la barriga, con nuestra camiseta de Lobezno, que ya nos cabe la camiseta, ¿no? Yo me la tengo, pero bueno, entendéis el estereotipo, ¿no? Yo me identifico. Somos nosotros los que empezamos pidiendo otra y otra más, somos nosotros, es decir,
a mis alumnos, de hecho, el cine cada vez les interesa menos. Lo digo de verdad. Les interesa el anime, les interesa los videojuegos. Estoy generalizando, todo, por supuesto. Pero es mi generación la que pide otra más a Marvel y le pide otra serie más a Star Wars. Y no la ven, no tienen 20 años, esto lo ven, sí, lo tienen ahí, pero su imaginario, ¿sabes? Lo que les va a hacer, lo que recordarán dentro de 20 años, su educación sentimental, su educación audiovisual, es otra cosa, son videojuegos, son animes, es otra cosa, es decir, no es, Marvel ocupará un lugar, creo, y es un poco de profeta que bueno se cumple, me equivoco totalmente. Pero Marvel es otra cosa, yo creo que es mi generación, y la de antes, las generaciones antes, es decir, todos los videojuegos, los que de alguna manera estamos pidiendo que nos den lo mismo. Totalmente de acuerdo, Rubén. Es curioso porque yo creo que con el paso de los años, el UCM, sobre todo esta etapa hasta Endgame, que fue como el clímax, yo creo que va a ser la Star Wars de principios del siglo XXI, cuando pase. De la misma manera que en los 70 y en los 80, lo fue la trilogía original, va a ser el equivalente. Pero es muy curioso porque, mira, yo llevo leyendo cómics desde niño. Y ese aliciente que a mí me proporcionan las películas de Marvel, incluso las de DC, aunque sean mucho más irregulares, es que estoy viendo a los personajes de mi infancia y de mi adolescencia extrapolados al medio audiovisual. Y el final de Endgame, el mítico Avengers Assemble, es decir, todo ese momento me maravilla. Pero ¿sabes qué pasa? Que ese año se estrenó una película pequeñita de terror que se llama Un lugar tranquilo, y la escena final me encogió muchísimo más el corazón, el momento, no voy a explicitar demasiado, pero el momento del sacrificio mediante un grito, a mí me estremeció en el cine muchísimo más que esa película. Por eso yo creo que, aparte de nosotros, yo mantengo contacto con lo que son los espectadores actuales. Los jóvenes. y muchos de ellos también se interesan por el cine de autor, por las películas más pequeñas, independientes. Yo creo que, aunque sea un hilito de luz y de esperanza, yo creo que queda todavía. Pasa que a veces Yo es creo difícil que lo que encontrar. pasa, a mí, mis alumnos lo que te dicen es, cuando les recomiendas la película, dicen, no es que no les interese, es que nadie les había hablado de ella. Es decir, no forma parte de su esfera. Sus amigos, sus padres, sus hermanos, no hablan de eso. Es decir, cuidado con esto, ¿eh? O sea, esto es una cosa generacional, cada generación cree que la anterior es como más, la que viene, la nueva, es como bueno. Pero ahí Yo pensaba esto mismo, a mí me pasa lo mismo con mis estudiantes. Eso que tú dices es así porque nadie les ha hablado de determinados autores, de determinados directores, de películas, incluso gente que estudia cine, gente que estudia literatura, que yo recuerdo un profesor que yo tenía en la universidad que preguntaba cosas como, ¿han leído, qué sé yo, a Virginia Woolf? Y uno decía, no. Y decía, ¿cómo puede respirar? Fuera de clase. Ahógate. O determinado director, ¿no te has visto ni una película de Visconti? ¿Cómo puede respirar fuera de mi clase? Eso. Pero, a ver, no nos eran cercanos en el tiempo y yo creo que sí es una cuestión de que de una cercanía en el tiempo y un poco también del entorno, de que si tus padres leen, si tus padres ven cine, tú también de alguna manera leerás o conocerás, así sea por la biblioteca, que hay en tu casa. Fundamental. Yo tuve una alumna gótica, de gótico es un añadido, pero bueno, una gótica, y era maravillosa, una maravillosa, se veía todo, claro, cuando habló de sus padres, ahí lo entendí. Sí, es que... Ahí había otro menor. Claro. Sí, yo recuerdo una escena de mi infancia, porque yo crecí con un padre lector que solo hablaba conmigo de literatura y de cine, y mi hermano fue fundador de la Filmoteca del Caribe, uno de los fundadores de la Filmoteca, entonces a mí de niñita me decía, quítate los patines, que hay que ir a ver la película de Antonioni. Esas cosas que son atípicas, y más en un niño del Caribe colombiano. Y una vez yo fui a hacer los deberes a la casa de mi prima,
Y le dije, ¿y dónde está la enciclopedia? Y me dijo, no, aquí no hay enciclopedia. Y yo, ¿cómo? ¿Un diccionario? No, aquí no hay diccionario. Yo no concebía que en una casa no existieran un diccionario y una enciclopedia. Pero porque en mi casa habían estado toda la vida y para ella eso era una cosa como esta, ¿de dónde salió? ¿Qué le pasa? Es un poco lo mismo, ¿no? Somos de dónde venimos y eso es inevitable. El background de nuestros padres, de nuestro entorno, que estamos abocados a hacer lo que parte de lo que nos rodea, ¿no? Yo ahí siempre me acuerdo, que no lo voy a decir a lo mejor que un poco explícita, pero la famosa frase de John Waters, ¿sabes la que digo? La de si vas a casa de una persona y no tiene libros, no te lo folles. No te lo Así es, así es. Sí, 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 sí. Y si no tiene diccionario, ya ni hablar. Una cosa básica. Quería preguntar un poquito sobre la sobreexplotación de las novelas clásicas. Y algunas como Drácula, que ya sabemos que están libres de derecho y se han hecho De todo. de todo. Las monjas Van Helsing. Esa es la serie esa de las monjas. Está muy bien coreografiada. El caso es que Drácula, Frankenstein, que son los monstruos más clásicos, pero lo ha mencionado Aira y quiero hablar un poquito de la grandísima cantidad de versiones apócrifas y oficiales que hay de Otra Vuelta de Tuerca. Que yo creo que cada año salen 2, desde hace 40, desde hace 40. Pero la de Eloy es maravillosa. Hombre, la de Eloy es fascinante. Es única. Yo creo que es mi favorita. Esa ha hecho toda una lectura gay. Él sí le dio otra vuelta de tuerca. Exactamente. Sí. Él le dio la vuelta Porque de tuerca. para quien no lo sepa, sí, Rubén, por favor. No, digo que el hoy de la iglesia es un ejemplo de esto, como he dicho, de llevarse una historia sin terreno. Completamente. Claro, determinado y haces una versión filo gay de una novela que puede no tenerla, pero da igual, es tu versión. Es tu versión y el público va a conectar, yo creo que cuanto más honesto es su aportación, el público más posibilidades tiene de conectar. El público yo creo que conecta con la honestidad. Sí, 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 sí. Para quien no lo conozca, Eloy de la Iglesia era un director que gran parte de su producción se realizó durante la transición y era de esos directores que trataba temas tabú y muy sórdidos para la época, sobre todo el mundo de la droga, con películas como las 2 películas del Pico, y la homosexualidad la trató en muchísimas películas muy interesantes, como El sacerdote, El diputado, y lo que hizo fue hacer una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que es esta historia sobre una institutriz que va a cuidar en una isla a 2 niños y parece que hay como una especie de presencia sobrenatural allí, pero cambió a la institutriz por un hombre. Y como comenta Marjorie, esa es la otra vuelta de tuerca, porque replantea completamente una historia en la que hay como una especie de represión sexual del personaje muy latente, que, como ya decimos, Bueno, que iba para cura. Exactamente, exactamente. Iba para cura pedófilo. Sí, un poquito sí. En la película queda claro. Exactamente. Y luego hay muchísimas adaptaciones, pero yo creo que la canónica es la de Jack Clayton, de Innocence, Suspense. que aquí se llama Suspense, que luego es una película que ha influenciado en muchísimas otras películas, desde Los Otros, de Alejandro Amenábar, a una de mis películas favoritas de terror, que es Al final de la escalera, de Peter Medak, que está muy Bueno, influenciada. a todas no, porque al final todo se basa en lo mismo, Claro. pero a muchísimas películas de Casa Encantada. A mí de Eloy de la Iglesia una cosa también muy interesante, aparte de toda esta vuelta de tuerca, es como toda la adaptación en general que hace a su entorno, en plan al País Vasco, Sí, como exactamente. cada cosa, o sea, en plan cuando los niños van al lago y ven al Sí, sí. fantasma en el lago, aquí es pues como en la playa, playa. vasca, o sea, como todo parte por parte vas viendo de, mira, esto ha estado aquí, claro, tiene sentido, esto tiene sentido, esto. Exacto. Y bueno, como a mí me hace mucha gracia porque es una historia que me encanta y las adaptaciones me encantan y de repente pues esa ama de llaves, que es como que hemos visto siempre inglesa, mitiquísima, que se llama Antonia, me hace mucha gracia. Y no hay nada... Y Pachi, que es el Pachi. que lleva el caballo. Y no hay nada que haga que una película sea más de Euskadi, que es que aparezca, porque aparece 2 o 3 minutos al principio, sale Paco Sagarzazu, que es uno de los actores más, es el matamula de Cuéntame, que ese hombre lleva Euskadi en las venas y aparece en un carro al principio y dije, este hombre está marcando su terreno, es decir, hace una adaptación muy revolucionaria, muy interesante y fiel a la esencia de James, sí. pero se la lleva completamente a su terreno y funciona. Sí, Y funciona muy Qué bien. arte esta mosca, ¿eh? La mosca quiere opinar. Le interesa. ¿Qué? Quiere hablar de la mosca de Me David tiene Cronenberg, negra. seguro. Sí.
Homicidio. Yo nunca había visto eso. ¡Nunca me sale! A ver, es una Bloody Girl. Más claro. Rubén, tú no lo has visto, pero ha matado la mosca de una palmada. Ha matado a Jeff A la Goldblum. primera. No, pero lo he visto mejor que vosotros, porque he visto la mano y la he visto fuera de campo. Charla con performance. Completamente. Microteatro. Siempre lo intento, pero nunca me sale. La cosa es hacerlo aquí. Entonces, de la que vuela, la matas con el vacío. No, ya está muy. Y ha sido misericordiosa, que ha hecho ¡pum! Pronto. Sí. Pronto. Le ha dado una muerte rápida. Más allá de otra vuelta de tuerca. Yo soy también muy... Es decir, a mí me gustan las adaptaciones canónicas que se hacen tanto de la novela de Bram Stoker como de Mary Shelley. Pero luego también soy muy fan de los mashups, estos loquísimos que hace Jesús Franco. Drácula contra Frankenstein, Ay, eso está contra muy bien. Cagliostro. Me encantaba, es decir, esas locuras que hacía Jesús Franco. Que Jesús Franco era, su lema era... Hacemos otra toma, tu puta madre, otra toma. Él iba a una toma y si quedaba como el culo no le No, importaba. genial, como Ed Wood, se cayó la pared, queda. A positivar, como Sí, en la sí, película sí. de Tim Burton. Sí, tal Bueno, cual. ¿y qué opináis de esas adaptaciones tanto canónicas, de esas novelas que son clásicas ya, como a estas que son más revolucionarias? ¿Alguna que os guste desde una vertiente y la otra? A mí, por ejemplo, de Drácula, bueno, aparte de las clásicas, bueno, el Nosferatu de Herzog, a mí me encanta, Ay, bueno. pero hay otra que me encanta también que se llama Amor al primer mordisco, Sí, sí. que me parece divertidísima. ¿La de Jim Carrey? No. Es que ahora, pero tú que tienes San Google ahí, pues, que esa es Love at First Bite, se llama. Vale. Una historia de un vampiro del mismo Conde Drácula, pero ya en esta época. A mí en general, todo lo de vampiros me divierte. Unas cosas menos que otras. Unas son más afortunadas que otras, sin duda. Tengo más amor por los vampiros que por la criatura de Frankenstein. Me parece más atractiva. Sin embargo, en Penny Dreadful, en la serie, hay una bellísima Historia de interpretación de la criatura de Frankenstein, que este actor es, sobre todo hay una, como la lectura ya no sino de la soledad del monstruo, ¿no? Sí. Ahí que Bueno, lo consiguen muy bien en la que al serie. final en es Penny muy Dreadful. de adaptación directa, ¿no? Que a mí de esto sí. lo que me parece interesante es como esos monstruos que forman parte de toda la cultura audiovisual desde más o menos cuando empieza el cine y lo vamos teniendo adaptándose a los tiempos, lo cual es como todo el rato muy interesante, pero claro, ahí está lo de las adaptaciones, de cómo cambian las cosas, porque Frankenstein es como de las primeras adaptaciones, sino la primera peli de Whale del 30 o el 31, Sí, ¿no? sí. Como ya cambia bastante la novela, el monstruo Sí. de otra manera, se llama Frank, o sea, hay un montón de cosas que son como el Frankenstein que tenemos ahora en el imaginario, que no es el de la novela. Exactamente. Es O sea, Boris Karloff, que claro, fue el que se claro, convirtió en canónico. Sí, que es como todo ese maquillaje, el que no hable, en plan, Frankenstein, o sea, Frankenstein, el monstruo que no tiene nombre en la novela, habla, aprende a hablar y es súper culto. Exactamente. ¿Sabes? Como... Sí, que eso lo rescatan también en la serie, Sí. en Penny Dreadful. Sí. Que eso lo intenté rescatar ahí ¿no? Como en los 90 cuando se hicieron todas estas revisitaciones del Drácula de Bram Stoker, porque Sí. el de antes era otro. Frankenstein de Mary Shelley, porque antes estaba haciendo un monstruito de la Hammer. Pues ahí esas revisitaciones supuestamente intentan ser más fieles, que no por eso son más interesantes. De Claro. hecho, Drácula de Bram Stoker sí, pero lo de Kenneth Branagh no. A ver, No. lo curioso es que la de Kenneth Branagh la iba a dirigir Coppola también. Ah, Y al ¿sí? final quedó como productor ejecutivo por, no sé, creo que se metió a hacer Jack, que podía haberse estado quieto, pero bueno. Y el caso es que a mí el Frankenstein de Kenneth Branagh creo que tiene cosas muy interesantes, pero tiene un problema, y es el que tiene todas las películas que dirige y protagoniza Kenneth Branagh. Es que es una película de Kenneth Branagh. Ya. Es decir, Que un bestia, joder, cuan- que no cuando tiene la sentido eso, escena hombre. de It's Alive, que es mítica, sobre todo la de James Whale, estás más pendiente de salir tú moviendo palanca, ahí con tu musculatura, Y como antes todo de Robert De súper Niro, que es la criatura. virtuoso y como... Bueno, como las de ahora de Agatha Christie.
Exactamente, es que sí, 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 sí. tú has decidido que quieres ser Poirot y te montas Exactamente. toda la Sí, movida sí, sí. y te lo haces tú, pero es que esas películas, más allá de ser una peli de Kenneth Branagh, Ahora, indudablemente, tanto el Frankenstein como Drácula forman parte de la cultura pop. claro, sí, sí. Con lo cual, pues aquí ya como fenómeno de la cultura pop y una cosa mainstream, además, pues Claro, como que ya va evolucionando con, pues, bueno, Sí. con la cultura y Sí, con la y sociedad, con ¿no? En plan, la cosa de la revista, bueno, Anne Rice con las de entrevistas que son de los finales de los 70, Sí, la sí, sí, primera, sí. ¿no? Sí, sí, De que ahí tiene como un nuevo cambio del vampiro, Sí, sí, ¿no? sí, Como sí. que es más consciente de su identidad y la cosa de la inmortalidad y tal, que eso luego hay muchos vampiros que se Claro. basan en eso. O los vampiros estos últimos de Crepúsculo y todas las movidas, y que al final es como... los de crónicas vampíricas Sí, 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 y sí. Claro. The Originals, Legacy y toda estas series de estos vampiros ¿cómo es que se llama el pueblo? Mystic Falls, que son como parientes, primos, hermanos de vampiros de Luisiana que Ah, vienen sí, a sí, sí. ser Sí. como eh, 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 parientes, amigos de los vampiros de Anne Rice, un poco, Sí. ¿no? Sí. Ese es Sí. otra vertiente, el vampiro Sí. de Luisiana, Sí. que no tiene nada que ver con Drácula. Bueno, pero que es que al final Absolutamente. es más interesante porque, claro, al final también lo que estábamos hablando al principio de las adaptaciones con las cosas epistolares, no sé qué, no sé cuánto, que son unas cosas muy concretas de un tipo de literatura de hace 200 años que igual no tiene que ver con tu cine de ahora. Y se está haciendo Claro. esa adaptación, pues lo que dice es que no me puedo hacer una cosa que tenga sentido con tu cinematografía y con la cinematografía del momento y con lo que está acostumbrada la gente a ver y contento. Es como, es mucho más interesante ahora cierta aproximación a los vampiros que tengan que ver con cómo hemos ido asimilando todos sus Sí. conceptos del deseo sexual, Sí, un sí, montón sí, de sí. cosas que tienen los vampiros, a que tú me hagas la misma historia de Exactamente. Drácula. Claro. Que ya, aparte que la hemos visto 20 veces, pues tiene una cierta... que tiene que ver con su época, Sí. ¿no? Sí, y con su eso, tiempo, y sí, con la ¿no? obsesión de esa cosa. Además, la figura del vampiro como forma parte de muchas mitologías, Exacto. ¿no? Sí, sí. El chupasangre, que Claro. bueno, se alimenta de la sangre de los humanos, con lo cual eso está en diferentes culturas y cada quien lo adapta como quiere. Yo ahí solo espero un apunte por hablando de literatura también, que se haga algo en condiciones de Carmila, porque eso Sí, es como sí, mi punto de sí, que me sí. cabrea, porque es como, es verdad que todo aparece a la vez, que es absurdo y menos en ese momento decir esto es antes que Drácula, porque son, no sé, 15 o 20 años de lo que Claro. antes, pero que luego todas las adaptaciones que se han hecho de Carmila es el rollo súper sexista de mira Sí, qué sí, risa, sí, sí, vampiras lesbianas. Como, Sí. ya está, ¿no? Y Ya está. ahora que estábamos comentando y ya te paso a ti, Rubén, distintas versiones de lo que es la mitología del vampiro, que muchas veces está asociado a la sexualidad, ¿no? Hay una que a mí me gusta mucho que está asociada a la religiosidad, pero en el sentido de la culpa católica, y es The Addiction de Abel Ferrara. Que es una Es maravilla. maravillosa esa película. Volvemos a coger una mitología curtida en la literatura a partir de Bram Stoker, aunque luego se ha extendido a otras vertientes, y Abel Ferrara se lo lleva a su terreno, al terreno de esas ciudades suburbanas oscuras, de las adicciones, de la Claro. culpa Como si católica. fuese cualquier tipo de Sí, adicción, claro. exactamente. cualquier tipo de adicción. Y esto es una tía que está haciendo una tesis doctoral que quiere vivir quiere experimentar, ¿no? O solo los amantes se enamoran. Eso te de iba a Jim decir, de Jarmusch. Jim Jarmusch, Sí. que esa es tal cual el rollo de Anne Rice, ahí súper Exactamente. melancólico, mira, esta maldición. Y Tom que Hiddleston y tenemos. Tilda Swinton, que están en esa película maravillosos, los dos maravillosos. Sí, son otros vampiros. Exactamente. Sí. Rubén, No, bueno, yo primero quiero apoyar realmente la moción de Aida, o sea, de Camila, que es una obra maestra de la novela que necesita usted, digamos, ir a gritos una adaptación a la altura, y que además que es una novelita que la lees hasta creer que se escribiera antes que Drácula, porque prácticamente contiene Porque es casi tal todos los cual, diálogos de Drácula. Drácula que hay en la Sí. vida, ya, vamos. Pero bueno, aparte de eso, siguiendo por los vampiros, a mí me gusta mucho cuando un director, ¿no? Coge una novela o un personaje ya que forma parte de la cultura popular y tal, y no se limita a hacer que las minorías y tal, sino que entiende que hay un universo que forma parte ya, que es patrimonio de esa cultura, que pasa con Bram Stoker, ¿no? O sea, Bram Stoker
no Drácula, el imaginario que envuelve a Drácula, es ya cultura pop, y entonces cuando Jesús Franco se acerca a él, por ejemplo, y esto es un poco de Jesús Franco hasta ahora, digo con Drácula, no con los vampiros y tal, él entiende que, bueno, estoy en una cosa pop, absolutamente, y me fascina lo que hace con la vampira Jesús Franco, ¿no? Con la película de la vampira, ¿no? Que coge un relato que es el invitado de Drácula, que no estaba ahí en la novela, que luego Stoker publicó. Aparte. Entonces, claro, entonces dice, bueno, ya está, la vampira hoy en día, el arquetipo de la vampira hoy en día, en la novela, si repasáis Drácula, el arquetipo de la vampira lo que hace Stoker es darle la vuelta a todo lo que se espera de una mujer en la época victoriana, ¿no? O sea, la materia del cortejo, el ritual del cortejo de las vampiras pasa, eso es el ritual de cortejo ni nada. Hay una escena tremenda, que Coppola sí que lo hace muy bien ahí, que es cuando Drácula les ofrece un bebé para comérselo, que subvierte toda la idea de la maternidad, o sea, la feminidad. Esto que, con perdón, se cagan todo eso, dice, no, esto es. En este castillo está todo dado la vuelta, es decir, este castillo está hecho no de cera, sino de tabú. Y entonces, Franco entiende eso, y entonces hace Las vampiras lesbos, que es una película que, bueno, puede gustar más o menos y tal, lleva un cuento de todo, odiadores, jugadores, pero es una película que entiende muy bien, efectivamente, cómo esa parte de la novela, este aspecto de la novela, de Stoker coge el arquetipo de la vampira, y dice, bueno, pues esto ya va de que todo el mundo sabe que es una vampira, es un icono pop, con lo cual vamos a sublimar lo que la gente no es capaz de decir en voz alta una vampira, ¿no? De cuando se ponen a tomar el sol, es maravilloso. Franco se pone, es verdad, yo creo que esto creo que lo ha aprendido, coge una vampira tomando el sol, efectivamente, porque son un icono de la belleza malentendida, ¿no? Entonces, claro, Bueno, como la representación de la libertad sexual, que al final lo que es el vampiro, que por eso ha ido cambiando y por eso también fue como muy criticado todo el rollo de los vampiros estos de adolescentes de los últimos años, porque es como otra cosa, ¿no? Que se criticaba mucho, que era como muy misógino y toda la imagen del vampiro como no sé, que no tiene nada que ver con esta libertad general de todo, que al final lo que tiene el vampiro es como que sí que tiene la maldición de la inmortalidad, pero precisamente por eso es como que se deja llevar por todo lo prohibido, por decirlo así, ¿no? Porque no le va a pasar nada. Como... Sí. A mí hay una cosa de los vampiros, me gustan más cuando son bestias, cuando no se enamoran. Yo pienso, ¿no? Es una... Carpenter, claro, Carpenter. Los vampiros de Carpenter no se enamoran. No se enamoran, es que, a ver, los humanos para los vampiros somos comida. Yo no me enamoro de los pollos. De las vacas. A ver, yo soy carnívora, lo confieso. Y para mí, sobre todo, es que entra muchas veces sin comentarse en ningún momento a la pedofilia, porque esto claro, tú que tienes 500 años te enamoras de esta chica de 20. ¿Y por qué sigues yendo al instituto? Sí, eternamente. Claro, solo porque te has quedado con esa imagen, pues vaya chorrada, ¿no? Hijo mío, con 900 años ya. Sí. Mira, para mí, más allá de lo que decimos de la vertiente romántica, a mí las películas de vampiros, como tú dices, más salvajes, son las que cuando muerden suena cartílago crujiendo. Sí. Esas son como las ¿cómo se llama esta? ¿Somos la noche? Sí. Sí. Y hay otra también. La de la alemana, ¿no? Sí, no, pero hay otra. Near Dark, la de... Sí, la de Catherine Bigelow. La de Catherine Bigelow. Sí. Que son auténticas bestias, pero además son unos paletos que van por ahí, o sea, no tienen la sofisticación habitual del vampiro, son unos seres que tienen hambre y que porque ahora ya aquí poniéndole un poco de humor a la cosa, yo pienso que no hay nada peor que ser vampiro y ser pobre y feo. Pues no sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el vampiro no sabe que es feo porque no se refleja en el espejo. No, eso depende, pero a ver, es que, bueno, están estos vampiros milenarios, ¿no? Que han venido haciendo grandes inversiones y han ido haciendo... Hombre, llevan 1000 años invirtiendo, ¿no? 1000 años invirtiendo, pero... Y compran la abadía de Carfax Sí. y ya... Pero luego tienes el vampiro pobre de Catherine Bigelow, que me gusta más, porque es más cercano a la realidad, ¿no? Ese vampiro que vive en una caravana...
y no sí, tiene... bueno, los de Luisiana. Los de que sí, Luisiana. sí. Lo de True Blood. Los de True Blood. Los de True Blood, que no hay sofisticación en ellos, realmente ninguna, ¿no? Sí, la vampira de Dejan Entrar, es un poco eso. Exactamente, sí, sí, sí. Esa, Que tiene que buscarse la vida. Es un niño o niña que tiene que buscarse. La novela está mucho. Bueno, la novela me encanta, la novela está muy contado, ¿no? Por el proceso de cómo llega a ser lo que es. Que tiene que buscarse la vida, tiene que ir de pueblo en pueblo y cuando alguien levanta la liebre y ve que está pasando algo, que aquí está desapareciendo demasiadas personas, tiene que cambiar de pueblo, claro, que eso es el vampiro. sí. Y a mí en ese sentido siempre me ha fascinado la figura del guardián. El humano bajo el influjo del vampiro. Tenemos ahí a Renfield, ¿no? Como el original. Pero Sí, de esos siempre el me ha mejor, gustado. de esos el mejor es el de lo que hacemos en las sombras. Hombre, es que lo que hacemos en la sombra es maravilloso. Tanto la película como la serie. Sí, que quiere el pobrecito ser vampiro. Y no hay manera, no lo ascienden. Vamos ya con la última pregunta, que llevamos ya mucho ratito. Sí, hay que darle paso a la siguiente mesa, estamos aquí de palí. Venga, esta yo creo que es buena. La representación de la mujer en estas adaptaciones de novelas y la visión que se da ahora, si es diferente de cómo están abordados esos personajes y ahora que hay una visión que se acerca más a una visión de mujeres guionistas y directoras, ¿cómo lo veis? ¿Hay una evolución o una involución? ¿O cómo lo veis? Esa apunte, ahí estaba el proyecto de Karin Kusama, que iba a hacer Drácula, y se ha quedado como parece un poco en la nada, ¿no? Cuando Sí. que también el Roger Ebert va a hacer Nosferatu, ¿puede ser? Nosferatu, sí. Y estaba ahí como que tuvieron como un intento de hacer otro Dark, o sea, como otro universo de estos de la Dark Universe, Dark sí. Universe. Pero bueno, salió La momia un poco mal y esta de Karin Kusama parece que ahora ya es como que no se va a hacer. Ahí que a mí me parecía bastante interesante como ver un Drácula Sí. de Drácula de adaptación de la novela como tal, ahora por Karin Kusama, que me parece que lo Sí, de sí. Jennifer's Body es muy guay. muy y muy interesante y muy muy reivindicado. de vampira. Sí. Bueno, eso ahí lloraremos. Y luego en general, pues, a ver, yo creo que de las novelas clásicas hemos hablado de los monstruos, pero novelas clásicas de mujeres están lo que hemos dicho de, no sé si lo hemos comentado, Shirley Jackson, Sí. Rebeca y tal, que es como todas estas novelas relacionadas con la casa y esos espacios como más femeninos o como eminentemente femeninos, ¿no? La cosa del espacio doméstico y todas estas cosas y esas historias que tienen que ver al final con la psicología de los personajes, con esas mujeres, que a mí es una cosa que me parece muy interesante en la literatura, como de todas estas mujeres de esos años haciendo ese tipo de historias que son todas muy parecidas en las casas, con las casas encantadas y todo eso, como de tú me estás diciendo a mí que este es mi espacio, pero es que este espacio a mí también me da miedo y porque tú lo digas, este es mi espacio. ¿Sabes? Como todas estas mujeres sí. diciendo, no, la casa no es una cosa que a mí me guste tanto, como te parece a ti, ¿sabes? Entonces como que había muchas adaptaciones como muy interesantes que me parece muy guay y lo que sí tenemos en los últimos años es como mucha cine relacionada con esos espacios como más primeros de la mujer, o con las casas, o el rollo mental, como Relic, o estas pelis que tenemos en los últimos años, que igual no son adaptaciones tal cual, pero sí que tiene que ver, como decía antes Rubén, como lo de Lovecraft, de, bueno, no una adaptación tal cual, pero tiene que ver con todo ese universo, que era un universo que habían hecho estas mujeres escritoras. Y que por ahí me parece bastante interesante lo que está viendo en los últimos años de películas de eso, pues Relic, o esta de Swallow, en plan, esta historia de esas mujeres en esas casas volviéndose un poco locas con cosas como bastante simples o bastante, no simples, quiero decir, los problemas de nadie son simples, para él mismo lo son, pero quiero decir como cosas que a priori es como una cosita de un poco de esto no tenía que estar aquí, como no tenía que estar aquí, tenía que estar aquí, pues entonces toda mi vida se descompone, que es una cosa muy, muy femenina que viene de esa... de Daphne de Maurier, de todas, de las Bronte, de Shirley Jackson y demás, y que sí que lo tenemos mucho ahora en el cine. No tanto de adaptaciones, bueno, sí, tenemos, ¿no? Las de Blyman, las de Flanagan. Las de Flanagan. Porque a mí también Henry James, pues, pero me parece que esa historia es muy de representación, o sea, esa institutriz tiene lo mismo de cosas psicológicas, que al final por lo que es muy interesante esa novela, ¿no? Que no sabes muy bien qué está pasando y no sabes cuánto se lo está inventando ella, cuánto de verdad hay fantasma ahí, cuánto, que me parece que por eso funciona también todas las adaptaciones que se hagan de Otra vuelta de tuerca, porque
no sabes bien qué está pasando. Exactamente. Es que esas son las buenas, las que te dejan con la duda, las que no te lo dan masticado, y al igual que la novela te quedas con Y esa que, idea y que deja luego, pues lo que estamos diciendo, paso a una adaptación pues como lo de Eloy de la Iglesia, o estas de Flanagan, que al final las dos series que ha hecho son basadas en una novela muy mítica, y dándole bastante vuelta, te puede gustar más o menos, pero están Sí. como muy trabajadas y tiene muy claro cuál es el universo de esos escritores o ese universo que hay en esas novelas y en la adaptación que hace de las dos, me parece, tanto de... Hill No, ha House. hecho de Hill House y de Otra Vuelta de Tuerca. De hecho, a mí Hill House me gusta más, me parece más redonda, pero de Bly Manor es muy interesante porque no solo adapta Otra Vuelta de Tuerca, sino más relatos de Henry Sí. James, Sí. los conjuga Sí. y funciona de una manera brillante. De la misma manera que Hill House a un nivel visual funciona mejor, ese capítulo que es prácticamente un plano secuencial de la tormenta es fascinante, pero Es distinto de Bly terrorífica, me Manor, parece en el que se terrorífica. solapan las líneas temporales con el Lo personaje de la Hannah. ¿se Sí, llama? sí, O sí, sí. sí. Con el pozo, es fascinante, es fascinante. Sí, pero y la primera también es como se adapta la cosa de una familia, que la novela en realidad no es eso, No es es una exactamente. gente que va a investigar a una casa si hay fantasmas. Y esto al final, pero la tesis de esa historia es la misma. Esta Eso. casa, algo pasa que la gente se vuelve loca. Y al final estamos hablando de los problemas mentales relacionados con esta casa o con este entorno, o con la gente esté encerrada de cierta manera, ¿sabes? No es tanto quizá la casa encantada, sino que tú pues te vuelve Sí. loca estar aquí con tu hijo en este sitio. Y no tanto con el espacio en sí. A mí, por ejemplo, de eso que tú dices de la figura femenina, sobre todo en el cine de terror, yo lo he visto, veo más en las series, que la figura femenina, quiero pensar que desde Buffy Cazavampiros Hombre. es Hombre. mucho más poderosa. En cuanto, sí, es Sí, una sí. figura de poder, que luego lo tienes en Van Helsing, en la serie esta que acaba Sí. de terminar ahora el año pasado, la última temporada, que es una cazavampiros descendiente de una estirpe de cazavampiros que todas son mujeres. Todas son Van Helsing mujeres, ¿no? Y aquí como que la línea entre la cosa, digamos, de género, ¿no? De cómo eres mujer, tienes que ser la damisela en apuros, la Lucy de Drácula, Exactamente. que es atacada, frágil y se transforma luego en monstruo. Ha habido ahí una cosa, pues que me parece bastante interesante en cuanto a la figura femenina, que ha pasado de ser víctima a cazadora y a, bueno, Sí, o a héroe. ser víctima y a veces de otro punto de vista, que da sus propios Exactamente. problemas, desde Exactamente. sus propias, como, sí, pues eso, sí, circunstancias y no, Circunstancias, sí. pues la Final Girl existe porque eres la última, Claro. que eres rubia, estás muy buena y Claro. te tienes que quedar la última. No, Sí. Para ver si te mojan la camiseta. Exactamente. Sí, sí, exacto. Y mira, hablando de Buffy, Joss Whedon, ya sabemos que es el creador del personaje de Buffy, a mí, una de mis series favoritas, pero también me gusta mucho ese ciclo, ese final, en el que habla de cualquier mujer puede ser la cazadora, no la elegida. No la elegida. Cualquier mujer puede serlo. Y luego otra cosa que comenta de la Final Girl, Joss Whedon también es guionista de Cabin in the Woods, De Cabin que in the es la Woods, película que retuerce... que es la película. Es maravillosa, retuerce todos los tópicos Sí. relacionados con el cine de terror, entre ellos la Con el Final Girl, slasher en general, el personaje del porrero que aquí es el más inteligente, es decir, esa película, a los que seáis duchos en cine de terror, si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente porque la vais a disfrutar muchísimo. Si no lo sois, yo he visto gente que ha visto la película y dice, ¿esto qué es? Esto es una comedia. Ahora, no han visto Evil Dead, no han visto Hellraiser, no han visto películas más clásicas que son con las que te identificas a la hora de verlo. Rubén, danos tu opinión. Sí, nada, si es que a mí nada, simplemente que me gustaría recordar que los inicios del género de la novela gótica y tal, eso está documentado. O sea, el género, aparte de autoras, Gaslight y tal, que era la drama gótica y eso, sobre todo, el género en sus inicios se leía por mujeres, por lectoras. O sea, fueron las lectoras las que consolidaron el primer boom de la novela gótica. O sea, que las mujeres... Quiere decir que a mí, cuando oigo a veces, por fin las mujeres están llegando al terror, digo, ¿cómo que por fin? Yo creo que aquí se ha leído la historia mal. Es decir, han estado ahí, sí, pero como no solo como autora, es que parece que Gaby Mayer es una autora
de hace 20 años. Es que Dani María estaba reinando como bestseller de novelas retorcidas hace 60 años y Shirley Jackson y tal. Es decir, al leerlo muchas veces hay nombres que ponemos por encima de otros y hacemos, en mi opinión, escribimos mal la historia de los géneros. O sea, que esto reivindicar ahora y tal, lo que pasa es que en el cine, efectivamente, creo que no pasa como con la literatura. Ahora en el cine creo que se ha abierto la puerta, porque las puertas se caen a patadas muchas veces. Se ha abierto la puerta a una generación de autoras que no se habla de todo, buenas, malas, porque así son las cosas, porque hay directores hombres buenos y malos también. Y entonces, claro, me interesa que estas directoras, personalmente, que hablen lo que les da la gana, por supuesto, pero me interesa que hablen de temas que ya conocemos, pero desde su punto de vista. Porque me interesa de todo, también de ellos, de lo que sea. Y hablamos de los de la iglesia, me interesa que los de la iglesia hagan su propia versión totalmente de tuerca. O sea, yo ya sé lo que hace Stephen King con una chica que tiene su primera menstruación y eso le da poderes y se pone a matar a todos. Pues que venga ahora una mujer y me cuente lo mismo desde su punto de vista, tal. Pero, insisto, esto en el cine, creo que la literatura del género desde sus inicios ha tenido no es que haya tenido, es que parte del éxito de la literatura de terror es gracias a las lectoras. Esto sería para otro tema, no sé en qué momento lo hemos identificado el terror literario con un público que evidentemente masculino, pero además en la escritura de esto, así es. Los informes de lectura, una novela de terror, que dirá público masculino, esto lo he visto yo, el informe de lectura, público masculino y tal. No, es que la información del género desde su inicio nunca ha sido así. No. Vamos con la última preguntita. Sí, Glamour. Dime. Glamour. ¿La siguiente qué hora es? Bueno, ya me ha asustado, Marjorie. Venga, la última antes de que por si queréis hacerle alguna preguntilla a ella. Adaptaciones literarias de género españolas. Porque es muy poquita. Yo lo comentaba con Marjorie que durante los 70 y los 80, sobre todo en televisión española, miniseries se hicieron de muchísimas obras literarias españolas, La caza y la sombra, Fortunata y Jacinta, El Quijote, pero de género, de literatura, primero tenemos que ahondar en la literatura de género aquí en España y después esas adaptaciones, porque yo creo que escasean mucho, ¿no? Yo diría que sí, que más adaptaciones de relatos a televisión, pero si te soy sincera en este tema, como te decía, yo creo que quien controla mucho es Rubén. No sé si hay, pero Rubén aquí será nuestro gurú. Danos una mini masterclass, por favor, Rubén. No, a ver, no sé, o sea, es lo que pasa, que estoy ahora mismo en un work in progress personal, es decir, estoy intentando formar una idea con ciertas cosas que he estado en los últimos, años, de amigos que tienen hasta novelas o proyectos míos, ¿no? Un poco formando un escenario y una conclusión, ¿no? Yo creo que lo que pasa, fijaos, no hay una industria, es lo que pasa, para empezar. O sea, esto, cuando tienes una industria, o sea, en el cine español, en el cine español lo que tenemos son francotiradores, productores independientes y tal, de lo que pueden, de lo que conocen. Y el género de España literario vive una especie de reducto muchas veces autoconstruido y otras veces no autoconstruido. Todos queremos que lo lea todo el mundo, ¿no? Muchas veces lo que ocurre realmente es que al lector general no le interesa. Cree que no le interesa, sí que le interesa, pero cree que no le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que los lectores van a buscar, obviamente, ni siquiera lo que venda, lo que ellos creen que una plataforma o que una distribuidora mayor va a mirar con buenos ojos. Pero si no puedes ir con una novela que vende 300 ejemplares. La puedes defender, no se ocurre, ¿eh? Pero como no hay una industria literaria en el visual, se tira a lo seguro. Y lo seguro es, ya no sabemos lo que es, adaptaciones de bestsellers del planeta. Eso es lo seguro. No podemos y tampoco tanto. Un poco simplistas. Es decir, la realidad es que la literatura en general en España pocas veces trasciende el círculo de lectores, un nicho de lectores. Y eso los productores lo saben. Yo hablo con muchos productores, hace poco hablaba con una amiga mía productora, una productora muy potente, que está con una adaptación de un autor español. ¿Vale? Un autor español. Y me decía Rubén, esto saldrá, seguro, ¿no?
porque se ha empeñado. Pero es una novela de género española que ha vendido 1000 ejemplares. Buenísima. Pero ha vendido 1000 ejemplares. Nos está costando, Dios te ayuda a convencer a la plataforma de que esto puede tener tirón. No hay una relación directa, todos lo sabemos. Lo importante son las ideas. Las ideas venden, tienen que vender y lo hacen por sí mismas. Pero hay un hándicap que con otro tipo de género no tiene. Fijaos lo que está pasando con la novela guerra. ¿Cuántas adaptaciones de novela guerra española estamos viendo últimamente? Unas cuantas. No son muy, pero unas cuantas. No, del fantástico no podemos decir igual. Y de verdad que es un hándicap esa visión que tienen todavía los productores y que no podemos culparles de que el género es nicho. Claro, es que eso iba a decir que no solo adaptaciones, que tampoco hay tanto género, o sea, más allá de Ale de la Iglesia produciéndose sus propias películas y pues Netflix ahora la de Paco Plaza, pues claro, Verónica le fue muy bien, ahora, pero bueno, pero que son ya los nombres, o sea, nosotros que siempre hablamos mucho de las directoras, no hay directoras españolas de género y no sé qué, y es como, bueno, es que tampoco hay muchos más nuevos hombres, o sea, es que es como, es que está haciendo un poco las mismas películas, los mismos de hace 15 o 20 años, o sea, es lo típico esto de cuando se fue el homenaje este de a Narciso, a Chicho Ibáñez de Serrador, que salieron pues Bayona, Paco Plaza, Balagueró y tal, que se criticó mucho de que no había mujer, era como, bueno, que qué mujer ha hecho una película, o sea, tiene una carrera de los últimos 15 años haciendo terror y que más hombre aparte de ellos, porque tampoco es que se haga mucho género en general en España, ¿no? Yo hace ya unos años de Malasaña 32, que era como, que ha ido muy bien, a ver si se hacen otras parecidas, y ya hace unos cuantos años. Sí. Y el de Voces también muy bien y todavía, ¿no? Estaba, que tampoco es que hay, o sea, que digo, que no hay mucho de adaptaciones de novelas, pero que tampoco hay mucho género en general. Pero en realidad tienes toda la razón, es lo que yo empecé diciendo en la industria. Claro, sí, sí. O sea, la industria me refiero que hay una continuidad, no hay una máquina engrasada que haga una película, luego otra, luego otra y luego otra. Es decir, yo conozco a los productores demasiado aprendidos, los directores con los que acabo de terminar una película ahora, estaban a punto de hacer una película con ellos, que no sé qué va a pasar, ¿vale? Pero no hay una continuidad, es decir, el siguiente proyecto de género de una productora que acaba de hacer una película de éxito de género es 4 años después. Mira Blumhouse. Blumhouse está haciendo 3 o 4 películas al año. Bueno, ya. Claro, es que ahí es un Blumhouse, puede contratar a directora y a lo que quiera. Bueno, claro, pero tienes que tener, igual aquí pues no tenemos el medio de que eso sea comercial, ¿no? Le saquen, no sé, porque nosotras hay un montón de directoras de óperas primas de terror en Inglaterra, y esas chicas aquí, ¿dónde están? Pues se tiran igual, pero nada están haciendo aquí. O en Francia, que tienen como una parte concreta para terror, que el año pasado salió La Nube y un par de pelis interesantes, como muy pequeñas, que esas pelis aquí en España ni siquiera existen. Claro. Bueno, fíjate que el perfil de Perdonadis yo tengo amigas que están intentando levantar proyectos de género, ¿eh? Sí, yo también. Están intentando levantar el proyecto. Hacerlo, pero vamos, tengo amigas, no sé, Lucía Forner, espero que esté a punto de hacer una serie. Ya, yo también soy muy amiga de ella, yo también lo espero. Muchísimo. Siempre están como a punto. Sí, claro, ¿y cuánto tiempo llevan a punto? ¿Eh? No, que quiero decir que eso, que hay mucha gente que es como, sí, en todos los laboratorios ganan siempre todos los premios, porque claro, ahora las chicas tienen que ganar los premios de guión, pero ya está, y te vas al siguiente laboratorio y lo ganas también, y te vas no sé dónde y te cogen y luego esa película no se hace. Pues vale, estará muy trabajado, un guión estupendo. Bueno, pues ya, si queréis hacer alguna pregunta, Aida, Marjorie, Rubén, aquí los tenéis. Yo quería preguntar, desde el punto de vista de las editoriales, El fantasma que sale en esta película japonesa, Ringu. The Ring. Todo lo que pasaba venía de alguna película súper comercial. Y es una novela publicada por una editorial grande, que bueno, que vio ahí un filón comercial. Y creo que se ha vendido. Pero todo, claro, y además todo era un tópico detrás de otro tópico, detrás de otro tópico. Entonces, parece que lo que está pasando a nivel audiovisual también está pasando en literatura. Entonces, la gente quiere leer eso. Bueno, y hay una persona que escribe eso, que escribe mal, además, que comete una novela
Eso. Yo en ese sentido, ¿qué le recomendaría? No lo hagas. No lo hagas. Escribe, pero no pretendas hacer cine en una novela. Por eso, es que no tienes la música. No tienes... Yo noto que lo que buscan es que el libro de terror te dé miedo, pero es que no es el mismo efecto que el No. por lo que decís, es que no hay música. No, pero además es que el terror en literatura es completamente diferente al terror en el cine. Atmosférico. Es la atmósfera, es cuando yo estoy en clase con mis estudiantes que les pongo a leer a Lovecraft, siempre se los pongo como el gran maestro de la atmósfera. Si hay alguien que te sabe crear una atmósfera que te acojona además, es Lovecraft. Hasta cuando sale el monstruo. Ya cuando sale el monstruo, ya apaga y vámonos. Pero mientras eso no sucede, mientras no sale el abominable, ominoso y horrísono, baboso, ser indescriptible, que voy a tardar 5 páginas en describírtelo porque es ominoso y baboso, repugnante, que otra palabra usa, inenarrable. Pero antes de eso, él te ha creado una atmósfera que te da miedo. Es como en la novela del exorcista. En la novela del exorcista, lo que realmente te da miedo y te convence es cómo van descartando todas las explicaciones científicas. Y en la medida en que van descartando las explicaciones científicas, tú te vas acojonando más. Porque él no te está vendiendo la moto de esto es una posesión demoníaca. Simplemente te está diciendo, No queda más posibilidad. no hay más posibilidad. La Tú ciencia sabrás. no puede explicarlo. La ciencia no puede explicarlo. Pero ese efectismo de la literatura tiene sus propios efectos. El cine tiene los suyos. No vamos a hacer, es como la voz en off que te está contando lo que estás viendo. No me la pongas. Igualito pasa en la literatura, pasa al revés. No lo hagas, por favor, que no es cine, no lo hagas. Otra cosa, pero no me digas que estaba en el rincón una figura femenina con los pelos por la cara. Vale. Sí. Yo tengo varios libros de eso para la puerta. Y algo que menciona Mary que es muy interesante y siempre llevándomelo al terreno del cine, como hemos hablado antes del Resplandor de Stanley Kubrick, mi primo, que no es muy cinéfilo, pero vio alguna película de terror y se aficionó. Tú, primo, que tú eres muy cinéfilo, déjame alguna película de miedo de esas buenas. Y le dejé el Resplandor de Stanley Kubrick. Me devuelve la película con profunda decepción y me dices, esto no da miedo, si aquí no hay susto. Claro, no tiene, no, va a quedar feo lo que voy a decir, pero no tiene el paladar hecho a un cine atmosférico, un terror, porque el Resplandor no tiene jumpscares. Kubrick no necesita eso, es un maestro y su puesta en escena es la que te crea la inquietud. Pero él venía de ver por cualquier cosa, de los golpes de sonido que digo yo, los sustos de baratillo, y esa película no le gustó. Encima la vería doblada. Uf, claro, y es que viéndola doblada Eso da más miedo. es una comedia. Eso sí da es una miedo. comedia. No, el tema de literatura sí, es grave. Grave. ¿Alguna preguntita más que queráis hacer? O Rubén, ¿tú quieres aportar algo a esta pregunta que han hecho? No, estoy de acuerdo. Es que los bestsellers del terror son, ¿cómo decirlo? Es que no se me ocurre bestsellers de terror. O sea, vivimos bajo la sombra de Stephen King y algunos tenemos que matarlo. Sí. Es así, no sea otra. Pero es que vivimos como si Stephen King fuera no una anomalía, no es tanto como si fuera normal. Pero es que lo normal es que el terror novela, Stephen King es una anomalía, por muy famoso que sea. Exactamente. Lo que pasa es que se escribe un libro cada día, entonces parece que hay muchísimo. Parece que son muchos, pero es solo una persona. Claro. Pero es que ese hombre Es una barbaridad. escribe 50 páginas diarias. Es decir, hay más libros sin publicar de Stephen King que publicados. Bueno, y luego tuvo ese momento en el que tenía otros con seudónimo. por Sí, si lo de acaso. Richard Bachman. Es decir, en los 70 escribía tanto Stephen King que Doubleday, que era la editorial suya, no le publicaba. Y dijo, bueno, pues me invento aquí un seudónimo, hago algo más que vire hacia la ciencia ficción y la distopía. Y seguía publicando libros porque es que ese hombre no para de escribir. También es verdad que Hace poco le escuchaba en una entrevista a Virginia Feito, la chica esta española que ha escrito La señora March, Sí. ¿sabéis? Que ya supuestamente ya ha llegado directamente de que ya va a tener una adaptación con Elizabeth Moss. Entendemos que una serie, que es como una serie que además ahora mismo ya la ha hecho Elizabeth Moss. Y ahora hay una en Apple TV desde hace 2 semanas, que es esa misma. Pero bueno,
pues como sigue haciendo ese personaje, y decía ella, claro, o sea, como que era lo primero que escribía y le había ido muy bien y no sé qué, no sé cuánto, y decía, lo que no puedes hacer si eres escritora o escritor es leerte el libro sobre escritura de Stephen King, porque es como nadie puede seguir eso, o sea, es como no son unas pautas de cómo seguir este oficio, esa persona es una locura. Sí. Aún así, yo sé que me vaya a dar la razón, mientras escribo es una maravilla. Sí, sí, sí. Claro, Es sí, una pero maravilla. yo no sé, yo lo disfruto como... Exactamente, claro. Sin tener la presión de eso es lo que tengo que hacer. Yo creo, Luis, que es una maravilla no tanto por las técnicas, que, bueno, que está muy bien y toda la segunda parte del libro y tal, pero es una maravilla por el amor tan sencillo que desprende hacia la creación y hacia la Sí. lectura. Sí. Sencillamente, o sea, uno termina de este libro y dice, escribir parece lo más fácil del mundo, pero además también parece amar la lectura, me parece lo más normal y lo más lógico del mundo después de leer este libro, y amar la escritura. Entonces yo creo que el libro gana por ahí, porque es un libro realmente... Bueno, habrá quien diga, maldito libro porque anima a la gente a escribir. Pero claro, será como un gusto. Pero bueno, es otra cosa. Sí, bueno, no sé si es negativo o positivo, pero quería preguntar qué tipo de vampiro, que habéis comentado, el vampiro depredador, ¿no? El vampiro más romántico, más estilizado. Ahora mismo yo creo que está triunfando un poco más el segundo quizás, pero a ojos vistas sé que es difícil ser astrólogo y decir lo que va a ocurrir, ¿no? Pero ¿cuál creéis que va a ser la tendencia en vampiro, así, en los próximos tiempos? ¿En novela, en cine? ¿Qué opináis? Pues, no sé. Es que es interesante porque como estamos viviendo toda esta época de revival, de la nostalgia, pero hay tantas vertientes de vampiros, a lo mejor vuelve el vampiro romántico, pero es como tú comentas. A mí personalmente el Drácula de Coppola me parece una obra de arte, Sí, a mí también. pero Es otra cosa. no es totalmente fiel a la novela de Bram Stoker. A lo mejor a un nivel estructural que incluso utiliza la narración epistolar, genial. Pero esa historia de amor, yo sé que Coppola la sacó o de la historia de Barnabas Collins en Dark Shadows, porque estaba ahí, o en el Drácula de John Badham, porque ahí es donde está el Drácula romántico que luego se llevó a esa película. Pero aún así, yo es que el Drácula de Coppola, solo el inicio, ya me parece podía ser un cortometraje brillante. Todo lo de la cruz, la sangre, me parece fascinante, una película que es fascinante. A mí me llama la atención esa pregunta de cuál es la próxima tendencia en vampiros, porque sí que hay una tendencia. O sea, va como por épocas. Sí, sí, sí. Va por épocas. Hay una cosa que yo no soporto de los vampiros y es que no se limpien la boca. Los vampiros de Van Helsing, de la serie de Van Helsing, siempre tienen la boca sucia de sangre. Porque no se avergüenzan. ¿Qué necesidad hay de andar así por el mundo? Es una opinión muy de señora, ¿no? Lo que acabo de decir, pero a mí me molesta mucho. A mí me gusta el vampiro bestia, el vampiro salvaje, ese que solo va por comida. Esto, humano, comida, ñami, ñami. Pero luego no se limpia la boca, es una cosa que me queda un poco así, ¿no? Entonces siempre digo, nada que ver con estos vampiros maravillosos, sofisticados, que van siempre limpitos, arreglados, ¿sabes? Y entonces me gustaría como un vampiro intermedio. O sea, un vampiro que fuera bestia, salvaje, que solo viera en los humanos comida, pero que estuviera bien puesto. Christopher Lee de la Hammer podría ser un término medio. Exactamente, un término medio, un Christopher Lee. ¿Ah? También. Sí, los malos de Vampire Diaries, cuando se apagan la humanidad, que eso se ha puesto de moda desde Vampire Diaries, lo de apagué mi humanidad, como si uno tuviera un switch ahí. A mí me gustaría que eso existiera para el chocolate, pero me apagué, ya no como más chocolate. Pues para mí el chocolate es como la sangre para los vampiros, no un poco eso, no es una cosa obsesiva. Entonces, una mezcla entre ese vampiro bestia salvaje que tiene la lengua como los de The Strange, que sale esa chupa así. Sí. Y esa chupa es perfecta porque ese vampiro no se mancha la ropa. ¿Sabes? Sale esa como apéndice que tiene, ¡blup! Chupa, come, se lo guarda y queda perfecto. Y es un cabrón con pintas. Ese hay que imponerlo. Que Me sea gusta. salvaje pero aseado. Sí, y que esté bien vestido. Exactamente. No nos queda más tiempo.
Ya hemos hecho unas cuantas preguntitas, creo que hemos estado un buen rato. 2 horas buen de rato. palique. Yo creía que no... Estaba pensando que, digo, yo no voy a poder como Emilio, que Emilio es una maravilla, pero gracias a vosotras y a Rubén. Entonces, Crepúsculo sí o no. Crepúsculo siempre. Es decir, si te quieres echar una risa, sí. Sí, claro, para echarte una risa. Ese muchacho pálido ahí que... Que el vampiro brilla, que no se le ve la boca. No, yo Dilema ahí, complicado. es que me pone en un problema. Me pone en un problema real. Bueno, antes Yo de- prefiero que brille. Antes de que salgamos del problema... Libre con la boca limpia. Javi, no tires más de la cuerda que si no, no acabamos. Muchísimas gracias por este ratito que habéis pasado con nosotros. Yo creo que hemos disfrutado Sí, bastante. sí, yo me la paso muy bien. Yo también. Os doy las Gracias. gracias. Rubén, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y más en la situación complicada en la que estás. A vosotros, he aguantado. Creía que no me iba a aguantar la voz, pero bueno, esta noche ya hablamos. Perfecto. Pues nada. Un abracito más, algo por mí, ¿eh? Perfecto. Un abrazo y un aplauso a nuestro invitado. Gracias, gracias.